realmente hay un punto de vergüenza de la gente que, como le han dicho que dibuja mal o ha dejado de dibujar con los 10 años y está completamente oxidada, hay una frustración. Yo te digo a ti, escribe la palabra perro y la vas a escribir sin ningún problema. Ahora te digo, dibuja un perro y la gente se caga, se muere. No, yo no sé dibujar. No pasa nada, o sea, hay que perder la vergüenza, hay que dibujar un perro mal hecho. Los perros mal hechos son muy divertidos, son una pasada. Le he dado a grabar, ¿vale? Pero voy a continuar hablando contigo. Claro. Y aquí no pasa nada. Estaba pensando yo en que es una pena tenerte aquí, Javi Rollo, y que no dibujes en esta pizarra. Oye, yo te dibujo lo que quieras. Si quieres, incluso puedo borrar a Joaquín y a Carlos Areces y pongo un dibujo encima de ellos. No, o puedo Pero tunear que los que han hecho. como ofensa. No, hombre. Que luego haya una noticia de no te vas a creer. No, porque Javi Rollo. No, hombre, no vamos a hacer eso porque no, la pena es que no tengas, si tienes tizas de colores puede quedar muy bonito. Tengo Un amarillo, como has puesto ahí un poco de amarillo. Tengo tizas de colores. Sí, yo Pero además, claro, pero ¿cómo hacemos? Ahí detrás puedo con una mover tiza- esa estantería. No, hombre, ¿cómo vas a estar moviendo estantería? Yo si quieres te puedo hacer otra capa más de amarillo encima Vale. y la cosa empieza a tener capas. Hay otra posibilidad, que es que te pongas debajo de la mesa, porque debajo de la mesa está vacío. No quiero ir debajo de la mesa, pero tú qué humillación, ¿no? Tú a los invitados les dices eso, lo primero, Sí. ponte debajo de la mesa. Sí. No, sí, lo que tú quieras. Yo lo que tú quieras, yo soy un mandado. No, yo te Me pongo doy debajo de la mesa. una tiza amarilla Sí. y tú haces lo que consideres, donde consideres. Sí, yo te puedo hacer una cebolla asesina, que era mi personaje mítico de los 2000. Sí, escuché que Sí. en las entrevistas te preguntaban mucho por la cebolla asesina. Sí, porque fue un personaje muy, muy loco en los 2000. Fue mi personaje de adolescencia, de la universidad. Porque era bonito, ¿eh? Porque yo empecé a hacer fanzines con un grupo de gente que dibujaba cosas en plan gore de la época, ¿sabes? Que venían como de la estética Tarantino, Sí. que molaba mucho, vísceras, sexo, tal, todo lo que para ellos era como romper tabús, que era Borja Crespo, estaba Alex de la Iglesia en el grupo un poco de los fanzines y tal, porque Alex también dibuja cómic. Y ahí me dijeron de hacer unas páginas y a mí la verdad es que lo de la sangre y las vísceras no me salía nada. Y hice una cebolla que lo que hacía con un cuchillo y un antifaz, que lo que hacía era joder a los pepinos, o sea, acabar con pepinos, con pimientos, ajusticiar vegetales malos. Era un poco Fruitis versión gore. Y esa era la cebolla asesina. Y ahí hablaba pues de todo, de todo lo que se podía hablar, más político casi, que es lo que a mí me interesaba, más político social, digamos. Sí, y entonces aquello empezó a publicarlo al tiempo Subterfuge, por eso lo conoce gente, ¿sabes? La discográfica que existe de Carlos Galán aquí en Madrid, y que publicaba a Fangoria y a Mercromina, se llamaba el grupo este también. Un montón de grupos de entonces, y lo distribuían ellos y la verdad es que funcionó muy bien. O sea, en realidad yo me acuerdo, yo me lo pasaba muy bien esos años en los salones de cómic de Barcelona porque era muy divertido. Cuando se hacían en la estación de Francia y ponían unos suelos en las vías, en los andenes para taparlo. Era muy chulo, era un escenario increíble. Ahora que dices lo de la cebolla asesina, y lo del gore, me estaba acordando, que seguramente eso a ti te inspiró o incluso era un poco parodia de aquello, que hubo durante mucho tiempo como muchas películas gore que eran cosas asesinas. Los tomates asesinos, la lavadora. A mí me suena la lavadora asesina. Sí, hay toda una colección de películas de serie B que van en esta línea. El mismo Alex de la Iglesia tiene uno de sus primeros, no sé si no es un largo, es un corto que se llama Las Mirindas Asesinas. Las mirindas asesinas, porque las mirindas era una marca que estaba ya un poco en desuso, decadente en aquella época, y que había un tío que pedía una mirinda, era algo así como lo que luego ha hecho el Luis Tosar, ¿no? Que creo que ha pasado por aquí. Sí, hace ese anuncio que hizo de alguna cerveza, creo, ¿no? Que no había, y entonces pues putea a la gente, ¿no? Era un poco eso. Y ha habido más, claro. Ha habido muchos remakes asesinos, sí. Era un poco serie B. Yo creo que también jugábamos a hacer cómics de serie B.
que era lo que molaba. Éramos muy frikis. Era un momento en el que el cómic no era ni siquiera novela gráfica, no se había subido a los altares de la novela gráfica, pero también, por otro lado, se vendían muchos menos a un público mucho más restringido. Era todo muy friki, ¿no? El mundo de los cómics. Muy machista también, todo hay que decirlo. Y bueno. ¿Por qué era machista el mundo de los cómics? Bueno, yo creo que hay un sector que sigue siéndolo, ¿eh? Pero en aquella época era muy machista porque quien controlaba todo el mundo de los cómics eran tíos, y los que hacían cómics eran tíos, y creo que las temáticas que se tocaban también pues venían del mundo de los superhéroes o del mundo este underground, que en el fondo también había un regusto muy machista en general en todo lo que se hacía. Yo pienso que sí, que era así. No había casi mujeres autoras, por ejemplo, y yo creo también que las mujeres autoras han empezado a salir cuando las han conectado directamente con su público, que en realidad son mujeres, porque aquí las que leen son mujeres en realidad. Cuando han aparecido las redes sociales y ha desaparecido el señor editor, o no es que haya desaparecido, que la labor del editor es muy importante, vaya por delante, ¿no? Pero han conectado y se han dado cuenta que tienen una fuerza brutal y que además hablan de otras cosas de lo que tradicionalmente se ha estado hablando en el mundo del cómic, ¿no? Y del humor gráfico. O sea, se hablaba más de la salud mental, de sentimientos, de cosas que no se hablaban. Y no quiero decir con esto que sean ni mucho menos pertenecientes al mundo femenino, es del mundo de todos, pero ellas han sabido empezar a hablar de temas que no se hablaban antes, ¿no? Y te has dado cuenta de que tu trabajo también ha despertado mucha atención del público femenino. El mío siempre lo ha tenido. Yo siempre he tenido muchas mujeres que me leían. Yo recuerdo con La cebolla asesina ya, la mayoría eran mujeres las que me leían. Pero porque también creo que yo ahora mirando para atrás me hacía gracia porque hay cómics, hay historietas de La cebolla asesina donde, por ejemplo, la cebolla no era ni hombre ni mujer. Era un ser asexuado, por ejemplo, y hay una de las viñetas donde todo el mundo se ríe de ella porque no tiene pene. Y acaba haciendo una ensaladilla rusa en un cine X, cosas así, ¿no? Pero quiero decir, en el fondo había una mirada también un poco hacia lo diferente y hacia aquello de lo que no se hablaba, y eso me hace mucha gracia. Ahora, revisitándolo a veces, cuando he ido a los cómics de entonces, pues sí, hay cosas de las que yo hablaba que luego han seguido estando ahí. Siempre me han gustado de todos modos los temas que pudieran no pasar de actualidad, ¿no? Y mirar también a lugares donde no se suele ir a mirar, no sé, bueno. Hace no demasiado estuvo aquí Belén Ortega, que es una de las mejores dibujantes que tenemos en España. Y no sé si has escuchado la conversación o si sabías que ella... No la he escuchado, pero sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros, mira, yo formo parte de un colectivo que es El Estafador, elestafador.com, que es un blog que tenemos y que yo creo que es el colectivo ahora mismo más grande de humor gráfico que hay. Somos 44 autores, y allí hay gente muy talentosa como Laura Árbol, Sandra Lodi, que es de Santiago de Compostela, otra puta cuenta de dibujos que te mueres de la risa, es una tía que hace todo con rotulador. No sé, tenemos casi la mitad de mujeres trabajando ahora mismo en un medio en el que hemos tenido claro desde el principio que teníamos que tener una orientación también feminista y ecologista y cañera a la vez, ¿no? Y reivindicativa sobre todo. Y alucinas mucho con yo creo que Instagram es de las mujeres, sobre todo, de las grandes autoras. O sea, yo alucino. Todas mis compañeras de Lumen son mujeres, casi todas. María Gese, Agustina Guerrero, no sé, yo pienso que son de un poderoso que alucinas, y que además hasta hace muy poco parecía que estaban escondidas. Yo alucino, o sea, es que si nos remontamos hace 10 años no había tantas mujeres como ahora dibujando, o cuando empezó Instagram, ¿me entiendes? Antes de Instagram, pre-Instagram. ¿Pero por qué crees que es eso? ¿Porque no dibujaban o porque su trabajo no se conocía? Yo creo que es un cúmulo de cosas. Primero, porque si dibujaban quizá no lo compartían. Y Instagram precisamente ha sido para todas ellas, para mí también, un gran medio de comunicación, ¿no? Un gran medio de comunicación con sus problemas, evidentemente,
de censura y de ser una empresa privada que pone sus normas, evidentemente, y que a veces son terribles, de censura y de todo, pero que sí nos han permitido conectar con la gente, les ha permitido por fin mostrar el trabajo. Y una vez que muestras el trabajo y que recibes feedback y que además formas parte de la conversación, que yo creo es muy importante, ahí ya no hay vuelta atrás. Quiero decir, ahí ya yo creo que ha habido también un empoderamiento que era muy importante, ¿no? De muchas autoras. Yo recuerdo que en el Salón del Cómic se dio una vez un premio a María Colino, que fue una autora que le dieron el premio a autora revelación del año, igual era el año 2000, imagínate, o 2001, y era súper raro que le dieran un premio a una chica, porque es que no había, es que no, realmente no estaban. Pero yo pienso que sí que habría, ¿cómo no va a haber? O sea, hay autoras y hay autoras desde siempre. Otra cosa es que se difundieran, que se publicaran. Claro, en cuanto ellas han empezado a formar parte de esa conversación y a publicar dibujos en Instagram que realmente tienen mucho alcance, de repente los focos editoriales también se han dirigido hacia ellas, ¿no? En un primer momento yo creo que ha sido así, y sobre todo por lo que te digo, porque en realidad la mayoría de las mujeres, de quien lee libros, las lectoras son mujeres, con lo cual la conexión con temas a veces ha sido muy directa con ellas, ¿no? Y ya era hora. Pero lo que digo es, ¿tú crees que en aquel entonces las mujeres que dibujaban cómics iban a un editor y el editor las echaba para atrás por ser mujeres? Lo digo por lo del machismo No lo sé, en el mundo no lo del sé. cómic. Yo no te puedo decir cómo era porque si no te mentiría. Me estaría inventando una historia, un relato. Pero Pero digo porque me has dicho que había machismo en el mundo del la cómic. realidad era esa. Machismo había porque entre otras cosas, mucha gente cuando le dieron el premio, por ejemplo, a María Colino, yo recuerdo que muchos de los que había allí estaban diciendo como que, mira, esa habrá chupado alguno no sé qué, esta no sé qué. Te quiero decir que era muy, muy machista. Para que te hagas idea, mira, de los primeros que me publicaron a mí, que ahora está siendo noticia, editaron, perdón, en Bilbao, fue en una revista que estaba patrocinada por el Ayuntamiento de Bilbao, que se llamaba La Comictiva, y el director era Torbe, Nacho Allende. Joder. Imagínate, Ajá. ¿no? Y realmente era un ambiente, bueno, a ver, en su caso él se ha dedicado al porno, pero bueno, evidentemente forma parte del mundo del mundo machista, ¿no? Dentro del porno y todo esto, de un porno free que ha hecho, no sé, bueno, él ha llevado su trayectoria, él dibujaba, pero se dedicó finalmente a lo que le daba más dinero. Pero realmente era un mundo, sí, era un mundo machista. Es que cuando me preguntas, por ejemplo, ¿por qué era machista? Pues porque igual que era no sé, era un mundo de hombres. Yo no recuerdo que hubiera muchas autoras. Evidentemente había, pero había más, por ejemplo, recuerdo, o sea, comparativamente podíamos estar hablando de un 80-20, de un 90-10%, ¿no? Y ahora, evidentemente, todo esto se ha equilibrado mucho más. Y evidentemente existen temas que no son solamente los superiores marcando paquete, la violencia o no sé, o los valores tradicionalmente masculinos, de la masculinidad, ¿me explico? O sea, yo creo que también los temas eran machistas, también los temas eran muy tradicionales, veníamos del mundo, pues eso, tradicional de o sea, si tú lees, por ejemplo... Pero Ibáñez, Zipizape... Bueno, tú piensas que Ibáñez ha sido tradicionalmente muy machista. Yo empecé con Ibáñez, le tengo mucho cariño, quiero decir, nos vamos a engañar. Pero la señorita Ofelia, gorda, secretaria gorda a la que todo el mundo se ríe de ella por ser gorda, etcétera, yo me he criado ahí, ¿no? No sé cómo decirte, o sea, todos los personajes mujeres eran o personajes secundarios, a no ser que fueran ya de cómics destinados a niñas, o personajes secundarios y personajes degradados, claramente, no sé. Mafalda, por ejemplo. Mafalda no, pero Mafalda... Piensa que Mafalda es un poco... Es un rara avis también dentro de todo esto, ¿no? Bueno, y Kino es Dios. Quiero decir, para mí Kino representa... Mafalda representa lo que Kino quería decir a todo el mundo y lo consiguió, ¿no? No es que fuera un personaje... O sea, es un personaje evidentemente que representa a un niño, pero evidentemente lo que está diciendo no es un niño. Sí tiene esa capacidad de, mediante la palabra de un niño, decir cosas realmente de filósofo, ¿no? Y eso no lo hace cualquiera tampoco.
pero es un personaje, creo que es bastante único. No sé quién se me puede ocurrir más. Si pensamos, por ejemplo, en Vampirella, súper sexualizada, que vale, que tiene que existir, quiero decir, si tiene que existir, por ejemplo, un tipo de cómic erótico, ¿por qué no pueden existir todas las versiones que quieras? Pero de todo, pero realmente y casualmente siempre iba hacia el mismo lado, ¿no? Como ocurrió con las películas y con los... Mira, hace poco hice un taller. Yo hago talleres de creatividad. Normalmente hice uno el año pasado o el anterior, no recuerdo ya, en Santiago, en un sitio, un espacio que se llama Escola Unitaria, que es alucinante, que lo iban un par de amigos, que eran las antiguas escuelas unitarias, no sé, me contaron la historia, ya no me acuerdo de qué iba. Y allí vino una conocida actriz, precisamente gallega, que se apuntó al curso y... ¿No recuerdas el nombre? Joder, soy un desastre para los nombres. Porque igual... Es una de origen colombiano también, su madre... Creo Camila que... Bosa. Camila Bosa. Vino Camila Bosa al taller. Y me dijo... Y en un momento dado, en una de las pausas, pues yo me pongo a hablar con los alumnos y además me interesa mucho saber precisamente de cómo piensan, de a qué se dedican, de en qué punto vital están también, porque conecta mucho con el taller, ¿no? Y con el hecho de hablar de creatividad. Y ella me contó que estaba viviendo un momento en el que ella empieza a tener ya 30 y pico, 40, no recuerdo. Estaba por ahí, por esa edad. Y me decía, mira, la mayoría de mis amigas lo que están haciendo ahora es operarse para poder seguir teniendo papeles de mujeres que son la novia del galán. ¿Por qué? Porque ya no te estoy hablando de hace años que ya no existe el machismo ahora y que todo es maravilloso. Es que hoy en día casi todos los papeles de las mujeres tienen que ser de 20 y pico años, 30 años, y los de los hombres pueden tirar hasta los 60 años perfectamente, ¿no? En la mayoría de los casos. Y ella me decía, es que es terrible que se tengan que modificar el cuerpo para poder seguir trabajando. Se tengan que, si quieren seguir teniendo papeles de los que reclama la mayoría de las series del mercado, etcétera, cinematográfico, o de series o de televisión, etcétera. Y casualidad, teníamos en la sala, en el mismo taller, a un cirujano plástico venezolano. Ajá. Te lo juro, increíble, ¿no? Cosas que... Escuchando esto. No, escuchando, sí, estaba en el taller. No lo había escuchado, esto había sido una conversación entre Camila y yo. Y entonces cuando arrancamos el taller de nuevo, pues saqué el tema, porque creo que todos estos temas son muy interesantes para hacer reflexiones, ¿no? En torno a esto. Y el tipo, la verdad es que fue brillante también, porque, él explicó cuál era su trabajo, él explicó que evidentemente había fórmulas para rechazar algunos trabajos de cirugía. O sea, cuando tú veías una persona de 15 años, una chavala de 15 años que se quería operar, podías decir que quizá había que pasar antes por un psicólogo, o al menos que lo intentaran, o decir que no lo haces, ¿vale? Pues porque hay riesgos. Sencillamente, igual a ese doctor no le apetece operar con unos riesgos a alguien donde no hay un problema tan grave. Pero bueno, sí que te lo saco a colación básicamente para seguir explicando que no forma parte del pasado, que evidentemente el machismo está presente, por desgracia, en casi todos los planos de la vida, de las profesiones, de las mujeres, evidentemente, y que además no es una cuestión de hombres o mujeres o de hombres y mujeres, ¿no? Es una cuestión estructural muy, muy bestia, o sea, que incluso muchas veces reproducen también mujeres, ¿no? Mujeres y hombres lo reproducimos. Y no sé, me he puesto muy serio de repente. ¿Has sido tú solo? Ya, soy Cuando haces talleres de creatividad, yo estoy muy interesado en algo que he leído. Y es que tú, precisamente, es una labor que tú mismo emprendes cuando puedes, y también con este libro, con Dibujo Luego Pienso, quieres que la gente vuelva a dibujar. Sí. Yo dibujaba. Y no sabes la cantidad de veces que he pensado cómo me gustaría, me compré material, hice todo lo previo a ponerme a dibujar, pero no lo he conseguido y me da muchísima pena. Y sé que tú trabajas mucho en eso. Sí, porque tú tienes muchos enemigos que quieren que no dibujes, ¿lo sabías? Sí. El primero es el tiempo, no te llega el tiempo, eso está claro. El primero es el tiempo, hay que dedicarle un tiempo. El segundo es que hay que tener un propósito también. Parece un coach barato, pero es así. Quiero decir que para cualquier cosa tiene que tener un sentido, un propósito, porque si tú dices voy a hacer radio, o voy a hacer radio, ¿y qué vas a contar?
realmente. Lo primero que tienes que pensar es qué vas a contar, qué formato va a tener, a quién te quieres dirigir, etcétera. No tiene que ser un propósito y un proyecto en el fondo, ¿no? A ver, lo que yo hago en los talleres básicamente es trabajar todos estos elementos, ¿no? Para que la gente se haga preguntas. Por eso te digo que para mí es muy importante, si yo tengo 20 personas delante, lo primero que hago en un taller es preguntarle a todas las personas cómo se llaman, de dónde vienen, porque son muy cotilla, me mola, soy como de pueblo. Ajá. O sea que, hostia, vienes de ahí, pues yo conozco uno que no sé qué, ¿sabes? Esto me hace mucha gracia. Está la gente del pueblo ahora enfadada contigo. No, ser de pueblo es buenísimo, es lo mejor que te puede pasar. Sí. Yo mismo, claro, joder, yo mismo soy de Trasobares, bueno, de Zaragoza, pero tengo casa en un pueblo que se llama Trasobares, al sur del Moncayo, estoy muy orgulloso de decirlo. Y estoy muy orgulloso de tener pueblo, además. Pero quiero decir, ser de pueblo, decir de dónde vienes no es malo. Es como ubicar a la gente también de dónde vienes. Y luego, ¿a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas ahora? No quiere decir que hayas estudiado para lo que te dedicas. Sí. ¿Vale? Y luego, ¿por qué has venido aquí? Esto me parece importante, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, pues es que, pues como tú, ¿no? Pues porque dibujaba y quiero volver a dibujar. O hay gente, por ejemplo, que dice, mira, es que yo lo quiero aplicar en mi trabajo, no he dibujado nunca, ¿no? Pero de repente estás en un trabajo en el que tú crees que te puede venir bien. Entonces, claro, cuando tú conoces a la gente, realmente, pues ya empiezas a enfocar y a dirigirte a ellos también, porque con 20 personas no es que lo puedas hacer completamente personalizado, pero bastante. Uh-huh. Y tú puedes decirle a fulanito una cosa, al otro otra, etcétera. Y sobre todo, esto que te digo del propósito, ¿para qué quieres dibujar? Quiero decir que yo creo que eso es fundamental, porque se nos ha explicado, es una pena que se pierda el dibujo. Quiero decir que yo siempre cuento, en el libro lo cuento también, que todos dibujamos hasta los 10 años, porque todo el mundo, entras a una clase de niños y niñas de 10 años, les dices, venga, hay que dibujar un dragón volador que tira pedos, y sobre todo si tira pedos, ahí todo el mundo se empieza a dibujar, se descojona. Es una fiesta, ¿no? Dibujar es como, guau, vamos a salir ahora de las matemáticas, del rollo y nos vamos a poner a dibujar lo que queramos. Dibujo libre. Era dibujo libre, lo que esperabas escuchar. Sí. No, yo lo que no era dibujo libre lo he odiado siempre. Sí. Además soy daltónico, con lo cual... siendo daltónico, imagínate que cuando tocaba pintar lo odiaba también, no me gustaba nada, ¿no? O pintar cosas que ya estaban dibujadas, para mí era la mayor tortura, porque yo lo que quería era dibujar, inventar cosas. Y cuando tenías que hacer, perdona, pero cuando tenías plástica y tenías que hacer figuras geométricas, ¿eso cómo se te daba? A mí se me daba terriblemente. A mí eso me aburría mucho. Lo que pasa es que luego en la universidad, claro, yo estudié Bellas Artes, nos hacían hacer y no se me daba del todo mal. Pero de pequeño sí, no me gustaba nada las figuras geométricas. Pues ya no se hacía mal. Sí, son un rollo. Cuadra, el cartabón, el compás. Eso, luego me dabas dibujo libre. Claro. Es que el dibujo es un dibujo de matemáticas, no es un dibujo de geometría, es un dibujo matemático. No te tiene por qué gustar. Pero bueno, perdemos algo, sobre todo, que es un lenguaje, que yo siempre digo, ¿no? O sea, mira, yo he tenido, por ejemplo, una maestra que era de historia del arte, que te hacía nada más entrar en clase un esquema, un cronograma en la pared, en la pizarra, perdón, y te ponía exactamente todo aquello que tú ibas a dar en esa clase. Ajá. Te lo escribía, te hacía un esquema, etcétera. Eso era maravilloso porque nosotros somos súper visuales. El cerebro es como un 90% visual. Entonces, si tú ves ya todo lo que te van a dar en la clase, es una forma de memorizar increíble. Aquello se te queda pegado al cerebro. Y luego, entender lo que está diciendo es mucho más fácil porque vas viendo exactamente por dónde vas yendo. Es como una especie como de ¿cómo se dice? Como de barra de proceso, ¿no? En el que vas viendo lo que va pasando. Pero es que además luego costaba mucho menos aprender la lección, eso era así. O psicólogas que han venido a talleres míos, joder, hace poco una también, que me decía, Javi, es que yo me pongo a hacer la terapia con un paciente, por ejemplo, y agarro mi libreta y le empiezo a hacer un esquemita de cómo veo yo que tiene que reaccionar ante eso que me está contando para evitar una situación, por ejemplo, violenta, ¿no? Y le hace un esquemita y dice, mira, esto que haces así, mejor esperas un poco, haces esto así y entonces ya verás cómo funciona mejor. Y empieza a hacerle esquemas. Sí. Todos los pacientes le piden los esquemas al final. ¿Por qué? Porque es una forma de llevarte como memorizado, como apuntado a aquello que... Y lo entienden. Y además es una forma de conversación, de integrar gráficos en una conversación. Quiere decir que estás enriqueciendo tu capacidad de comunicar al final. No es más que eso. Irte a Japón y que nadie hable inglés. Pedir un café. Pues dibujas una taza de café. Quiero decir, el dibujo como lenguaje. Ese es el foco. Es decir, yo utilizo el dibujo como lenguaje y lo que hacemos en los talleres básicamente es el dibujo como lenguaje. Les engaño a todos. Cuando yo pongo la publicidad de los talleres,
les digo que no hace falta saber dibujar. Lo que no les digo es que van a dibujar desde el minuto 1. Los pongo a dibujar, pero ya, ¿no? Y la gente la verdad es que se ríen mucho, se lo pasan muy bien. Es una fiesta. O sea, para mí, a ver, yo soy profesor también. Yo no entiendo una clase donde no vayas a pasarlo bien, pero no forzado. O sea, ¿cómo decirte? O sea, creo que lo que hagas lo tienes que hacer con pasión siempre y que si no te gusta y no te apasiona lo que haces, tienes que cambiar de actividad, de profesión, de lo que quieras. Pero yo lo que peor llevo es esta gente que no es, que va a trabajar feliz lunes, ¿no? Sí, que no tiene vocación. Que yo lo hago a veces, ¿no? lo de feliz lunes, ¿no? Sí, eso es, o sea, yo, por ejemplo, a mí sobre la gente... todo en la docencia. Bueno, la docencia es fundamental. La docencia... Tenía una profesora que llegaba, ponía el libro en la mesa, sentada, ¿eh? Lo abría y ponía la patilla, las gafas en la boca y se ponía a contar de historia. Y se ponía a contar. Entonces, evidentemente, o sea, vamos, porque no teníamos móviles. Si no, yo me habría pasado el Candy Crush y lo que se te ocurra. Sí. Ya, es que hay mucha diferencia. Mira, yo tuve un profesor, para mí, o sea, el primer profesor que tuve que fue muy motivador. De hecho, en las clases yo creo que los profesores tenemos que motivar el 80% y el resto es el resto de la clase. Esto tiene que ser así. O sea, tú tienes que conocer a tus alumnos para que tus alumnos exploten y como palomitas. O sea, que lo que tienen dentro realmente lo saquen, ¿no? Tuve un profesor que era no de dibujo, sino de educación física, que era don Andrés. Andrés, no me acuerdo ahora. Tú también eran dones, ¿no? Don Andrés. Los míos también eran, sí, claro, don Antonio, antiguos. Señorita May. Señorita sí. Sí. Y además de ser profesor de educación física, el tío dibujaba, hacía caricatura. Y era, fíjate, en una escuela pública de un barrio obrero de Zaragoza. Imagínate, años 80. Recién pasada la dictadura, que todavía había algún profe que cascaba con la regla en la palma de la mano, alucina, ¿eh? Sí, a mí me zurraron también, sí, ¿eh? Sí. Y yo, ¿de qué año eres tú? Yo soy de 72. Yo soy del 85 y a mí me cargaron el carro. Joder. En Galicia habéis guardado bien la reserva, ¿eh? Te tiraban de la patilla algunos. Te tiraban de la patilla. Y a mí había una que me zurraba con el puño cerrado. Sí, no. En la cabeza, mal. Cuando era yo un niño. Sí, es terrible. Poca broma. Vaya tiempo. Sí, total. Imagínate ahora eso, ¿no? Sería... Joder. Bueno, es que ahora se ha ido al extremo opuesto, que también es otro tema. Bueno, te lo estoy contando a ti. Te lo voy a explicar yo a ti. No, hombre, no. Yo soy profesor, pero soy de los mayores de la universidad. No sé qué te decía. Don Andrés tuvo una cosa muy buena, es que era un tío muy motivado. Quiero decir, imagínate un profe de educación física en una escuela pública en un barrio obrero de Zaragoza que de repente se curra comprar todos los materiales de atletismo, no sé cómo, no sé con qué dinero sacó comprar bolas de hierro para hacer peso, la colchoneta para saltar a altura bien, buena, los palos para saltar a altura, hizo un foso con unos paletas allí, me acuerdo cómo se hacía la obra en el patio de longitud, para que hiciéramos longitud, todo eso lo hizo él. Pero es que además todos los fines de semana nos llevaba a correr los crosses que había en el Parque Grande de Zaragoza. Los fines de semana, o sea, el tío terminaba el viernes y el sábado o el domingo, creo que era el domingo por la mañana, estaba allí con todos los chavales haciendo los crosses y las competiciones de atletismo entre colegios que también se hacían los fines de semana, en donde fuera. O sea, eso no se lo pagaba nadie, era un profesor de la escuela pública. Uh-huh. Pero además hacía un periódico como Dina 4 con todos los rankings de todos los chavales a máquina. ¿Sabes? Tú dices, ¿cómo puede ser? Pues el tío lo hacía a máquina, en un DIN A4, y iba apuntando y luego lo plegaba, y era un periodiquito de un tamaño DIN A6 o algo así, que lo plegabas. Era una hoja plegada en 8 partes. Y entonces, este tío, además, hacía caricaturas, como te he dicho, y a uno de los chavales o chavalas que había sobresalido en alguna competición o lo que fuera, le hacía una caricatura de ese mes. Qué bueno. Y entonces, claro, el que le tocaba la caricatura era increíble en el cole. Mira, han hecho la caricatura fulanito, fulanita. Total, que a mí me pilló que yo dibujaba mucho. Yo no era muy bueno en atletismo. Bueno, hay que decir, Andrés, para que alucines, lo que supuso todo eso es que toda una generación de chavales y chavalas de un barrio obrero en los años 80, de repente salen atletas que compiten incluso a nivel internacional. Porque han sido alumnos de don Andrés. De don Andrés, alucina. Entonces tú dices, normal. Claro, hay algo que ocurre que no es un virus, ni es la comida. Es este señor que está metiendo energía, ¿no? Pues me ve dibujar. Yo no era muy bueno en atletismo. Me ve dibujar y me dice, Javi, vamos a hacer un pacto. Si tú vienes
de suplente del equipo, que porque puntuamos como equipo, si hay, por si se duerme el de peso o se duerme el que salta a longitud y sales tú, cada vez que vienes los fines de semana a competir, y además haces unas viñetas, haces un personaje con un par de viñetas en el periódico mensual, yo te pongo un 10 en educación física. Qué bueno. Y entonces fui todos los fines de semana, iba de suplente, que no es precisamente... Porque yo no, la verdad es que he tenido pocos complejos en la vida. Eso tengo suerte, ¿no? Porque a veces ser el niño suplente, un poco fondón, es un poco humillante, ¿no? Esto es lo que decía en un monólogo Ernesto Sevilla, que los llamaba los exentos. Exacto, yo era un exento, total. Decía que había uno con un corceo, Claro. Es muy bueno, es muy bueno. otro cojo. Sí. Estaría Total, yo sí. asmático, perdido, Sí, con sí, el inhalador. Sí, era la Nah, yo purria. hacía yo Era sí la podía. purria. Lo único Pero que sí. te pillaban en el equipo de fútbol, ¿no? Que ya casi te pillaban además con cara de asco, ¿no? Cuando te decían, no, nosotros... Javi, venga, Javi con nosotros. Resignado. Y claro, y tú tenías que poner buena cara, como que no pasaba nada, ¿no? Como ibas dirigiéndote hacia el otro equipo como, no pasa nada, chicos, ya veréis, como hoy vamos para arriba. Hoy os voy a cambiar el concepto que tenéis de mí. Hoy es el Hoy día. es el día. Y nunca lo era. Pues así fue. Y claro, imagínate para un chaval de 10 o 12 años tener un coach, un editor en la EGB antigua, un editor desde los 12 años, que además, cuando llegué a sexto, que eran los 14 entonces, el tipo, no, a octavo, perdón, cuando llegué a octavo de EGB, que ahora sería segundo de la ESO, el tipo me hizo un sobre con una poesía donde me comparaba con Picasso, Dalí, Miguel Ángel y tal. Una poesía. Este señor. Sí. Este señor es maravilloso, habría que clonarlo. Sí, me hizo una poesía y me metió 50 pesetas dentro. En plan, Bueno. como un regalo, ¿no? Como, joder, por todo lo que has hecho. Y fue realmente muy bonito, ¿no? Y bueno, pues sí, los profesores son muy importantes. Yo creo que hay que todos tener la suerte de tener un Andrés o que tengas un profesor así es la leche. Igual que si tienes profesores malos, son un horror. Y pueden cambiar la trayectoria de gente. O sea, es que es un lugar muy delicado el de la educación, ¿eh? Yo sé de gente que ha cambiado de trayectoria porque ha tenido 3 profesores malos seguidos. Estoy seguro. Yo tengo un respeto reverencial a los profesores y he hablado mucho acerca de lo que tú estás diciendo, ¿no? Que un profesor te puede marcar para bien o te puede marcar para mal. Porque en mi caso me portaba muy mal. O sea, Se te ve, no te lo quería decir, era, pero... era una persona que la armaba bastante. Sí. Luego podríamos entrar en... Yo lo he analizado mucho con el tiempo y tengo mis propias teorías acerca de por qué me comportaba así, relacionadas con la sensibilidad y todo esto. Pero el tema es que la mayor parte de los profesores lo que intentan es que en aquel momento por lo menos y donde yo estudiaba, lo que intentan es que el que la líe lo menos posible y no moleste a los que atienden. Pero hubo 2 profesores que dijeron, que es lo que yo siempre digo y me parece lo lógico, y cuando de verdad hay una vocación que es, estos me atienden, me voy a enfocar en los que no. Claro. Y se dieron cuenta de que yo dibujaba, de que yo escribía, me portaba muy mal, pero si me ponían a dibujar o me ponían a escribir, hacía cosas bastante aparentes y me empezaron a presentar a concursos. Entonces, y yo ganaba algunos de esos concursos. Claro. Empecé a sentirme valorado allí, Claro. empecé a ganar autoestima. Claro. Ahí está. Yo estoy seguro de que hay, y lo he dicho en numerosas ocasiones, además son los 2 profesores que te he mencionado, don Antonio y señorita May. Ajá. Y estoy convencido de que esos 2 profesores tienen mucho que ver en que yo hoy esté haciendo esto y ganándome la vida dignamente. Pero fíjate, que es así, o sea, Sí, es un sí. disparador, son disparadores de gente si son buenos. A mí me pasó una experiencia en la escuela de mi hija cuando iba a la escuela de primaria con un niño que no atendía, que era un rebelde y nos pusimos a hacer una clase de dibujo, lo mismo que me estás contando. Que no, de hecho me avisaron las profesoras, bueno, cuidado con que igual te revienta la clase, me dijeron algo así. Bueno, se metió. Empezamos a trabajar, veo lo que está haciendo, le digo un par de veces, porque lo estaba haciendo bien además, dibujaba muy bien, oye, qué maravilla lo que estás haciendo, y el tipo disparado, o sea, calladito, concentradísimo, ¿no? Es eso, estuve en una clase solo con él, pero es que es así, es exactamente lo que tú dices. ¿Y has vuelto a ver a don Andrés? No, él murió ya lo vi una vez hace bastante tiempo y luego ya murió hace unos años. Sé que estuvo en otro colegio en el que le dedicaron un pabellón, en otro cole donde terminó su carrera, digamos. No me extraña. Sí, creo que es el cole de Mirabueno, no sé, bueno, en Zaragoza, de donde yo soy. Y
y ya está. Pero sí que yo creo que donde ha ido ha marcado bastante. Bueno, porque eso se lleva, eso es un poco madera de profe. Es así. Y nos quedamos con ellos, ¿eh? Prácticamente a todo el mundo le dices, tú tenías un profesor, y tienen un profesor que dice, a mí esta persona. Sí, totalmente. Esta persona me marcó, este profesor. Totalmente. Pero además son esos que, precisamente lo que estábamos hablando, los que te ponen las pilas y te chutan para que seas más creativo en lo que tú quieres hacer. Y te dejan libertad, te dan alas y te dan libertad y te dan chute. O sea, es que lo tienen todo, normalmente. Sí. Este tipo de profes, ¿no? ¿Y los alumnos con los que trabajas tú, eres profesor de...? Yo soy profesor de... Diseño gráfico. De ilustración, normalmente de máster de ilustración en un par de universidades en Barcelona. Entonces yo lo que hago en algunas hago la parte está más de creatividad y en otra doy un módulo que tiene que ver con ilustración aplicada a productos. Claro, pero donde te encontrarás más heterogeneidad es en los talleres, ¿no? Claro, en los talleres tú piensas que en las clases que hago de ilustración son todo ilustradores y ilustradoras. Claro. Ya tienen un nivel. Evidentemente les viene bien lo que yo les explico y muchas veces se explican cosas que les ocurren, como cuando, por ejemplo, hablamos de lo que supone, digamos, un tipo de lenguaje más divergente o más convergente. O sea, sabes esta cosa de cuando tú estás creando realmente estás conectando ideas y dejas entrar todo, ¿no? Pero cuando te pones a focalizar, a tener que formalizar un dibujo, a tener que dibujar, pues de repente tienes que enfocar. Y hay cosas que de repente, igual que yo cuando las he leído y cuando las he aprendido también de otros, no es que me las haya inventado yo, te explicas muchas cosas, ellos también se las explican. Pero la heterogeneidad, como tú dices, el que venga una actriz, el que venga una psicóloga, el que venga un abogado... Cirujano plástico, es alucinante. Es que claro, y además, si alguna vez, aquí en Madrid el año pasado, hice con 21 distritos, que es una especie de programa que existe creo que en la comunidad o en el Ayuntamiento de Madrid, no lo sé muy bien. Ellos compraron 3 talleres míos para cederlos gratuitamente a quien se apuntara. Bueno, aquello ya era una maravilla absoluta. Me vino gente de todo. O sea, en edades, por ejemplo, tenía gente de 14 años, porque claro, era gratis. Ajá. A gente de 80 y pico, la más mayor que tuve. Y todos de su padre y de su madre. Y aquello es una maravilla porque sí, porque de repente salen unas cosas. Hay gente... De verdad, o sea, hacemos unos ejercicios, por ejemplo, que podrían valer, por ejemplo, para hacer guión, para imaginar relato, o para sacar ideas, simplemente conectar ideas y sacar cosas. Y hay un ejercicio concreto donde ponemos todo en común, que se hace muy al principio de la clase, que es de conectar ideas para que salga una tercera, donde alucinas, donde encuentras de verdad gente que dices, esta gente podría estar haciendo lo que quisiera. Yo se lo digo muchas veces, digo, al menos... Si te apetece, ábrete una cuenta de Instagram, empieza a compartir esto o empieza a contar lo que a ti te apetece, ¿no? De esta forma. No sé, yo creo que muchas veces había alguien hace poco que hizo un chiste, una viñeta de humor gráfico donde, no sé si era otra puta cuenta de dibujos, esta Sarai, que es muy, muy gamberra, es muy buenísima, que ponía algo así como que era una niña en un país de Latinoamérica que estaba cantando no sé dónde y decía, esta podría haber sido Rosalía si hubiera estado aquí, no lo sé. O sea, esta idea de que realmente lo único que nos condiciona es el lugar donde nacemos. O sea, eso es así. O, bueno, y la economía, evidentemente, y el nivel económico que tengas, pero tiene mucho que ver, ¿no? Quiero decir que no es lo mismo que pueda haber gente con muchísimo talento que la han escuchado 4. Bueno, lo que le pasaba a Rosalía, de hecho, antes de que fuera Rosalía, ¿no? Ella ha estado cantando en Paula Sec, flamenco tradicional, con 4 personas alrededor viéndole en fiestas de Poblesec, ¿no? Y esto estaba pasando un año antes de que explotara Rosalía. Realmente, bueno, son muchos factores, pero el factor principal yo creo que sobre todo es, bueno, pues el primero, tener apoyos y creerte las cosas y luego, bueno, intentar ir a por ello y trabajar mucho. Y aún así puede que no consigas lo que quieres, que eso es así, ¿no? Esto de si quieres puedes es una gran mentira, pero bueno, no sé, parezco un coach, ¿eh? Coach barato. Coach baratos. Bueno, no, pero lo que dices tiene sentido. A mí me parece muy bien que por lo menos, o sea, no sé si coach, pero motivador, en el sentido de que empujes a la gente a
dibujar, a dar rienda suelta a su creatividad artística. El problema muchas veces es la poca tolerancia a la frustración que tenemos la mayoría de las personas. A que dices, porque lo conozco de primera mano, esto dices, voy a dibujar. Lo primero que dibujas es un ñordo. Claro que quieres. Y dices, esto no es para mí, que es una frase horrorosa, sí, pero manidísima, ¿no? De esto no es para mí. Sí. Cuando tuve... Es que de hecho la faja de tu libro habla de Mariano Sigman. O sea, es Mariano Sigman quien te... Mariano, sí. Mariano contaba que cuando en el prólogo de su libro, El poder de las palabras, que cuando era niño compitió en una carrera o algo así, lo hizo fatal o se lesionó, no la pudo terminar y dijo, esto no es para mí. Exacto, lo mismo. Y no volvió a hacer nada de deporte en toda su vida porque asumió que no era para él después de aquello. Y dice que un día, no sé exactamente por qué, cuál fue el motor, pero dijo, voy a salir a correr o a hacer bici. Una de las dos. Y se dio cuenta de que se le daba bien y tenía más resistencia de la que imaginaba, claro. Y luego ha conseguido... Sí, claro. Hay una anécdota con ese libro también. ¿Sabes que se lo ilustré yo a Mariano? Ese libro lo he ilustrado yo. Me lo he leído y no... Sí. Pues fracaso, por mi parte, claro. No pasa nada. Por eso luego... Sí, cierto. Me ha escrito la faja. Pero hay una anécdota con ese libro, verdad. Con El poder de las palabras, muy, muy chula. Y es que justo terminó de escribir El poder de las palabras y se pegó un tortazo con la bici y se rompió el fémur. Y dijo, esto no es para mí. Pobre, no. Y ha estado una temporada un poco fastidiado y no sé si ahora lo ha vuelto a retomar también. Y bueno, sí, con Mariano tengo muy buena relación. De hecho, ahora estamos preparando así en primicia una colección de humor gráfico con una editorial de la que él forma parte también. Sí. Pues fíjate, es que me sabe fatal haberme liado, pero tengo la cabeza... Pero es que yo estoy muy alineado con Mariano. De hecho, cuando yo estaba haciendo el libro de dibujo luego pienso, a la vez estaba ilustrando su libro. Y hay citas en el libro mío de Mariano también, porque evidentemente, de ese libro, Sí. Porque me lo estaba leyendo a la vez. Y era como, wow, es que en realidad, claro, él habla del poder de las palabras para cambiar tu vida y para cambiar tus relaciones y para situarte, ¿no?, dentro de una conversación y solucionar problemas, etcétera. Y en el fondo tiene mucha conexión con la creatividad y con los procesos creativos, porque es así, porque al final se trata también, digamos que la creatividad presupone también el hecho de plantear retos y llegar a ellos y solucionarlos de alguna forma, ¿no? Sí, no, te decía que me fustigaba por no haber hecho la conexión. No pasa nada, pero normal. porque me habían encantado los dibujos. Sí. O sea, yo me acuerdo que leía el libro y decía... Ostras, y además me hacía preguntas, pensaba si te dictaban lo que tenías que... Sí, claro. Sí, bueno, sí. Digamos que... Y no pasa nada. Eso quiere decir que está muy bien integrado. Eso me halaga. Quiero decir que no te has dado cuenta. No. De hecho, lo ha pasado gente. Pero lo que ocurre es que yo ahí hago de ilustrador del pensamiento y del libro de Mariano, porque al final lo que hago es estar muy dirigido también... O sea, él sabe muy bien lo que quiere también. De hecho, bueno, conversamos mucho a lo largo del proceso del libro, pero la mayoría de las veces él tenía claro, me decía, mira, si lo planteamos así el esquema, ¿no? Hay esquemas de procesos de pensamiento, de por dónde surgen las conversaciones. Recuerdo que había uno, por ejemplo, que era de los grises, de estos que... ¿no? La gente que tiene una opinión intermedia, que son muy importantes. Sí. Esto que los equidistantes, que a veces se habla tan mal de ellos y que realmente a veces son muy útiles para llegar a determinadas cosas, ¿no? Para hacer cosas, para llegar a poder hacer cosas. Cómo representar eso directamente él lo tenía muy claro. Y además es un tipo de trabajo muy bonito, sobre todo, con Mariano, que imagínate, ¿no? Es un tipo que, bueno, pues muy interesante, que lo que dice tiene... Mariano me dijo que quería aprender a dibujar y venir a un taller, no ha podido aún, pero hubo una de las sesiones que hicimos muy bonitas, una presentación del libro que le hicimos conjunta, en la Facultad de Educación precisamente de Barcelona, donde él iba hablando del libro y yo iba dibujando en directo lo que él iba hablando. Claro, como yo ya conocía el libro, yo iba haciendo dibujos y esquemas que se iba reproduciendo en una pantalla atrás, conectada, ¿sabes? A medida que él iba hablando. No, pero tenías que ir luego, a 1000 por hora. No, pero a mí eso me gusta mucho. Es como un pianista
que tú pillas un pianista y de repente pues empieza a improvisar o a escuchar lo que hace, sí. También es verdad que yo conocía el libro muy bien, claro, entonces es muy más fácil para mí. Pero luego cuando hacían las preguntas, la gente también las dibujaba. Y fue muy bonito que cuando terminó yo me puse a firmar con palabras los libros, porque nos decían de que yo quería que le firmara Mariano y yo también, ¿no? Sí. Los libros. Y entonces yo hacía con palabras y él se puso a dibujar. Os intercambiasteis los roles. Sí. Muy bien. Y fue muy gracioso. Bueno, sí, porque Mariano también es un tipo curioso, le gusta mucho mezclar. De hecho, tenemos un proyecto también de un libro ahora, a ver, pero está muy verde, no te puedo decir ni de qué es porque no lo tenemos ni definido. Pero hay una idea de hacer un libro conjuntamente ahora. A mí me gustaría también ir a un taller que hagas. Claro, joder, vente, claro. También has ilustrado un libro sobre tortillas. Sí, hombre. Me parece maravilloso eso. Claro. Y además, lo que pasa es que tengo muy poca vergüenza. Te voy a decir una cosa que no debería de haber hecho, igual me pegas. Que cuando fui a dar el taller a Santiago, a los de... me hice el chuleta con los de Unitaria y les dije, a ver, yo he escrito un libro, he dibujado un libro sobre tortillas. Yo os hago, cuando vaya yo os voy a hacer una tortilla. Y fui, se la hice y claro, se descojonaban de mí porque claro, ir allí a Galicia a hacer una tortilla de patatas es de chulito. Es de chulito, sí. Se rieron un poco de mí. No me importa, ¿eh? Pero tienen razón. Pero dices que es de chulito porque allí, hombre, porque allí hace una tortilla, la tortilla de Betanzos. La de Betanzos es increíble. Maravilloso. Pero hay mucha tradición de tortilla babosa allí, ¿no? En Galicia, de dejarla, que a mí es como me gusta cuajada. También, un poco cuajada, etcétera. De hecho, en el libro este que hice con David de Jorge, con el cocinero, con Robin Food, que se titula La tortilla de patatas, gran título. No, bueno, muy vendible. Sí. Pues hay un mapa que me planteó hacer David. Me dice David, mira, hay que hacer un mapa de España en el que en el norte se hacen las tortillas poco cuajadas y conforme vas bajando geográficamente, la tortilla se va endureciendo hasta que llegas a Andalucía y son unos mazacotes así de gordos que si no te ponen un cacho de mayonesa encima, no te lo tragas. Y esto es así. Sí, o sea, en el País Vasco, David de Jorge es vasco. Es vasco, es de donde. Y también la tortilla es poco cuajada. Es poco cuajada, eso es así. Sí. En todo el norte tienes tortilla poco cuajada. Lo que pasa es que en Galicia es la. Es la piscina de huevo. Sí, es la piscina del huevo. Es así. Sí. Y es curioso cómo va cambiando esto. Y mira, el libro de la tortilla de patatas es muy bonito como nació también porque fue Miguel Aguilar, que es un editor, el hijo de Miguel Aguilar, creo que se llama también, el periodista, si no me equivoco. Ahí me pillas. Aguilar, bueno, es un periodista que colabora en El País, entre otros medios. Él es editor en Debate, es el editor de Debate. Es el que publica las novelas, por ejemplo, de Harari, imagínate, ¿no? Ajá. Y de repente nosotros habíamos hecho un cómic, yo había hecho un cómic anteriormente biográfico de la historia de Martín Berasategui y David de Jorge. Un cómic en el que cada 2x3 me iba al restaurante de Martín allí en... Para inspirarte, ¿no? En Las Artes, sí. Y claro, yo alargando el cómic todo lo que podía. Claro. Joder, subías arriba, estaba haciendo entrevistas a Martín, porque a Martín había que pillarlo, así como David de Jorge es un gran cocinero. Hay que decir que David de Jorge les ganó a los hermanos Roca como campeón de España con 17 años de cocineros. Joder, eso son palabras mayores. Esto amigo. Es así, pero falsificando su DNI. O sea, David de Jorge le añade mística a la leyenda. David de Jorge falsificó su DNI porque tenía 17 años y puso que tenía 18 y le ganó a los Roca. ¡Ostras! Sí. Pero luego, claro, se lo debieron impugnar porque estaba mal hecho y se volvió a presentar al año siguiente y volvió a ganar. Es 2 veces campeón de España de cocina. Lo que pasa es que él nunca ha tenido un restaurante propio. Sí lo ha tenido junto a Martín Berasategui porque él es el socio de Martín. Sí. Y él se ha dedicado más a la divulgación. O sea, escribe en medios, creo que colaborará en Onda Cero con Alsina, etcétera, pero ha estado en la televisión. Cuando yo lo conocí estaba en ETV y luego en Telecinco. La historia es que yo hice primero un cómic sobre la historia de Martín y David, que a la vez es un recetario, que va pasando por etapas de la vida de los dos. O sea, bueno, llega un momento en la vida de Martín donde hay una receta que tiene sentido y la dibujo. Son recetas dibujadas. Y a partir de ese libro, un día en Barcelona de nuevo, que es donde está la editorial, vino David, estábamos con Miguel Aguilar, y entonces Miguel nos propuso hacer un libro sobre la tortilla de patatas. Claro, fue una risa porque en realidad dijimos, bueno, una tortilla de patatas, pero si una tortilla, ¿cómo vamos a hacer un libro si la tortilla de patatas es una hoja? O sea,
Lo que hay que hacer se escribe en una hoja y ¿qué más se puede hacer? Y al final lo hicimos. O sea que lo hizo David, más bien. O sea, digamos que él consiguió hacer un recetario de las 7 grandes tortillas de patata que existen, localizadas en bares, en lugares que están. Y luego yo me inventé unas cuantas más tortillas de patatas que está señalizado en el libro que si las haces es bajo tu responsabilidad. Hay incluso una tortilla de semen, una tortilla de restos ¿Cómo que una tortilla de semen? Sí, una tortilla de semen. ¿De semen de qué? De humano. ¿En dónde una tortilla de semen? Está en la receta. Tú en el libro, la tortilla nuestra de patatas, hay una receta Hay una receta de tortilla de semen. Tortilla con semen, sí. Sí. Mm. Te va a interesar. Está buena. Pruébala. Bueno, hay una parte, digamos, de tortillas más cachondas, así, nos reiríamos, y luego hay 7 acompañantes. Pero bueno, es un libro, la verdad es que nos lo pasamos muy bien haciéndolo y es una risa. Todavía no sé si llegará algún día el de la paella. Tenemos que hacer una de la paella, aunque igual nos corren a gorrazos los de... No, estaría muy, muy bueno un libro de aberraciones de la paella. Ya, bueno, y recogiendo las paellas, como las hacen en otros sitios. De meterle chorizo. De los pelos. Sí, eso les encanta a los de Valencia. Sí, claro, disfrutan muchísimo. Sí, les gusta. Pero es fascinante la tortilla de patatas. Que la tortilla de patatas dice que os sorprendía cuando os decían lo del libro. Merece, vamos, una saga, una colección. Porque es increíble que huevos, patatas y sal. Porque estas son las recetas, los ingredientes de la tortilla. Huevos, ¿vale? Patatas, patata y sal, punto. Tú sabes que huevos, patatas y sal, punto. Estos son los ingredientes de la tortilla. Y que tenga tanta enjundia y que se haga de tantas maneras diferentes y que yo pruebe la tuya y que yo pruebe la tuya, la del bar que tengo aquí abajo y yo la de te la hago mi madre, con una cebolla dulce, no se parezcan con una cebolla dulce que te va a encantar. Pues imagínate que pruebo la de otra persona, la del bar de aquí abajo y la todas son diferentes. Eso es increíble. Mira, yo en un viaje, yo colaboro con una fundación que hemos hecho recientemente, una escuela para 500 chicos al sur de Senegal, en Casamance. Y allí ¿La fundación se llama? Es un poco raro el nombre, es Fundau DAW Sion. Como Foundation, pero con una W. Para que los oyentes echen un vistazo. Foundation. Y ahora estamos haciendo un centro de formación profesional y yo ya llevo la parte de educación, de workshops, etcétera. De hecho, vamos a hacer una expedición con artistas ahora dentro de poco para hacer unos workshops de pintura mural con Ricardo Cabolo, con María Herreros, con Javier Jaén. Qué bueno. Con mucha gente. Y estamos haciendo campus de básquet allí, un montón de cosas. O sea que llevamos una parte de educación y de construcción de instalaciones educativas. La historia es que en el campamento, la primera vez que fui, con la cocinera del campamento, le enseñé a hacer tortillas de patatas. Por lo que tú dices, porque es muy fácil. El único problema es que allí no tenían aceite de oliva, porque no hay allí, pero tienen aceite de palma. Entonces lo hicieron con aceite de palma, no pasa nada. Bueno, sí pasa, pero bueno, sale otra tortilla. Y claro, de repente, al principio las hicieron como yo les había dicho, pero lo más bonito de eso es cuando yo volví al año siguiente, la tortilla de patatas que me la volvieron a poner, ya le habían metido especias, 1000 movidas, bueno. Y había cambiado, ¿no? La habían customizado. Sí, la habían customizado. Claro, porque por otro lado es tan simple que se permite customización, ¿no? Sí. No, es maravilloso. Y cuando yo estuve estudiando en Francia, en Erasmus, recuerdo que mi despedida en Francia fue una fiesta con tortillas de patatas. Yo me lié a hacer tortillas de patata y flipaba a la gente. Yo creo que hay pocas cosas tan buenas como el huevo frito, la tortilla de patata, el huevo es increíble. Y además, ahora que dices eso, es que la tortilla te lo admite todo. Sí. Dices, yo voy a echar, trozos de hamburguesa. Hay una sección en el libro también para... Es que lo admite todo. Sí, para acabar con los bares donde cortan la tortilla por la mitad y la rellenan y cosas así. Sí, bueno, claro, que te ponen jamón y queso, ¿no? Sí, de tortillas. Pero hay un sitio aquí en Madrid que a mí me encanta, pero no, Casa Paco creo que se llama y está por la zona de Argüelles. Buah, me encantaban las tortillas. Y tenían una que le ponían... Yo no sé no sé si era... No sé qué queso era. Joder, es que no me acuerdo. Llevaba como... Eso es sacrilegio todo. Eso cebolla frita, roquefort y solomillo. Arderán en el infierno. Pero no era la tortilla cortada y eso ahí en el medio como un sándwich, sino que lo preparaban investigación y desarrollo. Mira, Ferradria creo que las hizo
Deconstruidas. deconstruidas. Otro cántabro, no se me acuerdo cómo se llama este tipo. Hay un cocinero cántabro que es estrella Michelin, que hizo unos cubos también. Todo el mundo las tortura. Todo el mundo. No hace falta torturarla, quiero decir, creo que la clásica es buenísima. Pero la tortilla está pobre que se hace con chips de bolsa está buenísima. Esa está buena, esa está en el libro también. Esa está en el libro. Está buenísima. Sí, está en el libro. Eso, nosotros hemos recogido todo lo que... En realidad es un compendio de sabiduría tortillera. Claro, tú has colaborado en un montón de libros, ¿no? Bueno, con Martín y con David sí. Luego tengo otro de cócteles con Ramón Úbeda, que fue un encargo de Casa Camper, que son la marca de zapatos Camper, que tienen un hotel en Barcelona y querían darle bombo a su coctelería, que está en un sótano. Y como está en un sótano, dijeron, oye, vamos a hacer algo para darle marcha, ¿no? Y entonces hicimos un libro a partir de recetas de cócteles del coctelero que hay allí, que es Archie. Es un tipo cubano que llegó ahí a Barcelona y empezó con el mundo del cóctel y tal, y es un libro también ilustrado con todos los cócteles clásicos, cómo hacerlos, etcétera. Pero bueno, las colaboraciones han sido estas, ya te digo, muy de el de Martín, el de la tortilla, el de los cócteles y el de Mariano. Bueno, y uno con Lucía Echevarría, que también ilustré, que es Liquidación por Derribo, que es un libro del Planeta que hizo hace un tiempo relacionado con todo el tema de la economía, de las operaciones inmobiliarias. Un libro un poco, bueno, curioso. Pero adaptas tu forma de hacer al libro. Quiero decir, a lo mejor era una ilustración más clásica. Sí, depende. No, depende un poco. Porque, por ejemplo, con Martín y David fue un cómic mío a partir de sus historias. Directamente, ¿no? Y las recetas que me pasaban, cómo pasarlas a un formato cómic, etcétera. El de la tortilla de David fue los textos de David, pero luego también construidos como cómics, y luego hay una parte que la he hecho yo completa, que es la de las guarrerías estas del semen de la... Pues lo que yo puedo hacer, básicamente. Coger basura del suelo y mezclarla con tortilla y con huevo y cosas así, ¿no? No sé, cada uno es diferente. El de los cócteles iba muy dirigido por Ramón Úbeda y sabían exactamente lo que querían. El de Mariano, él sabía lo que quería, pero bueno, pero ahí yo podía intervenir también. Depende, es que esto es curioso porque es como cuando estás con una pareja o con otra, ¿no? Si tu pareja, o sea, es como bailar, yo creo, si te llevan más o menos o te dejan moverte más o menos, no sé. Creo que cada uno tiene su forma de ser. Por ejemplo, con David, que con David tengo mucha relación y con él es muy fácil trabajar porque te deja total libertad. Con Mariano más o menos también. O sea, hay cosas que tiene claras y es cómodo también que lo tenga claro porque a veces son conceptos, en el caso de Mariano, que no son complejos para poder ilustrar y no está mal, te da una visión ya como muy dirigida, que si yo tengo otra se la voy a contar y no pasa nada, pero no sé. Yo me lo paso muy bien también trabajando con gente. Creo que me gusta mucho. Que la parte social de mi trabajo, así como hay gente, ilustradores que son muy monjes y tal, y que a veces, ¿no? Hay esta cosa a veces de introversión. Pues yo no, de siempre he sido muy extrovertido y de hecho no hago más que montar fiestas y movidas. Quiero decir que, por ejemplo, El Estafador, por ejemplo, es un colectivo que monté yo en el año 2009, que ahora somos 44 personas y que ahora ya no es o sea, es un colectivo, porque es un colectivo donde todos colaboramos en una cuenta de Instagram con mucha gente y, por ejemplo, ahora recientemente, los 2 últimos años hemos llevado la dirección artística del Festival Cruïlla, que es un festival de música en Barcelona, invitando a gente, y siendo patrocinados por el museo, por el Hub, por el Design Museum de allí. Y organizando pinturas murales, dibujos en directo, cosas como más show, ¿no? Nos hemos ido yendo como a llevar, digamos, lo que es la ilustración y el humor gráfico fuera del papel, ¿no? Hemos hecho fiestas en Teruel, por ejemplo, en Teruel tengo un amigo que tiene un bar y que todos los años organizamos una fiesta de música en directo con dibujos, ¿no? Se llama Músicos contra Dibujantes y cosas así. O sea, llevar nuestro trabajo a otros ámbitos mola mucho también. O esto que te decía, las relatorías gráficas. Ahora mismo, por ejemplo, yo trabajo mucho, igual que hice la presentación esa con Mariano de dibujar en directo, pues en eventos, por ejemplo, donde me llevan para, mientras van hablando, organizaciones, etcétera. De lo último fue con Oxfam,
por ejemplo, en un tema de medio ambiente, de cambio climático y tal, que me llevaron para ir ilustrando las mesas redondas que iban ocurriendo, ¿no? Y de repente surgen conversaciones que yo las pongo en lo que hago una relatoría en cuanto a que voy captando como conversaciones, como fotos fijas con conversación, que es como hacer humor también, o relatar, y lo dibujas y lo pones ahí y es increíble porque tiene una potencia que no tiene una foto o un vídeo directamente, sino es otra cosa, es otra cosa diferente. O a veces te sale incluso una viñeta, ¿no? Yo recuerdo que hubo una pregunta de un tipo a uno de los ponentes que la dibujé, que era unos señores vestidos con corbata en un edificio y abajo un montón de gente, ¿no? Que les decían vuestras utopías son nuestras distopías. Y esto salió de una conversación de ahí, ¿no? Y lo dibujé en directo y de repente, ¡pum! De repente es como una idea muy potente, ¿no? Que sale. Entonces yo creo que también esto es muy interesante porque creo que también nos ha pasado un poco parecido a los dibujantes, igual que a los músicos, ¿no? Los músicos, por ejemplo, antes sacaban sus discos y hacían muy poquitos bolos porque lo que vendían con los discos les servía para vivir. Lo que ocurrió luego con la aparición de Spotify es que cobraban muy poco de Spotify, todo el mundo escuchaba la música. Y recuerdo con Love of Lesbian, por ejemplo, que me lo contaban, que con todo lo que... Porque tengo relación con Santi y con Jordi también mucha. Que todo lo que se escuchaba en Spotify ellos recibían muy poco. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que todos los grupos de música han tenido que empezar a hacer festivales y bolos para poder ganar pasta también de lo suyo, ¿no? Y yo creo que los dibujantes todavía tenemos también un camino interesante ahí porque, bueno, porque hacemos algo igual que hace, creo que se llama Christian Johansen con Liniers, creo que es, no sé, se llama Johansen, creo, es un músico argentino con un dibujante argentino que se le compara a veces con Kino, es un tío muy potente, que hace unos libros que se llaman Macanudo. Aquí en España no es tan conocido, en Argentina es súper conocido. Y estos también pues van juntos y hacen un espectáculo juntos, por ejemplo, ¿no? Y son cosas que son, bueno, son muy interesantes, ¿no? Que de repente ocurren cosas, hay una fascinación. Cuando nosotros hemos ido a un concierto y hemos dibujado mientras había músicos en directo, de repente hay un espectáculo, generas una movida que la gente visual y de música como muy envolvente, es muy bonito lo que pasa, ¿no? Y luego nos lo pasamos muy bien. También hemos ido a sitios a hacer fiestas y bueno, y no sé, nos lo pasamos muy bien. Yo soy súper fan del dibujo. A mí me encanta el libro. Yo tenía súper claro el libro que lo publiqué hace Es muy bonita la portada. 5 o 6 años. Tenía súper claro que quería que un dibujante estuviese conmigo en el proceso y fuese ilustrando. La portada la tenía súper clara. A mí me encantan. No sé exactamente por qué tengo fascinación con con estos pósters corales o con dibujos en los que salen muchas personas. Tiene mucho de póster de cine indio esto. Ah, sí. Sí, pues no, sin pretensión, ¿eh? Sin pretensión no, pero alguna. Quiero decir, de los pósters antiguos de cine, ¿no ves como muchos personajes, ¿no? Sí, a mí me encanta eso. Antiguamente había pintores de cine que pintaban los pósters. De hecho, creo que... En Madrid hasta hace poco, ¿no? Sí. Creo que había un cine, no sé si los Callao, algún cine... No lo sé, pero... Donde un dibujante seguía ilustrándolo. De hecho, ¿cómo se llama? El que ahora ha sido nominado para los Oscars, el director Bayona, Juan Antonio Bayona, creo que su padre era pintor de cines, precisamente. Me lo contó una vez. Sí, sí. Y pues es un oficio bueno, pero tiene un poquito, a mí me encanta porque tiene un punto entre... Tito Merello se llama el autor. Entre tradicional y... ¿no? Sí. Yo tenía claro que quería algo así, él lo plasmó perfecto, o sea... Pero no lo ha hecho a este tamaño, ¿no? O sea, ¿lo ha hecho con digital o lo ha hecho digital. Lo ha hecho digital. Es que parece una pintura al óleo casi, ¿eh? Sí. Y luego cada episodio tiene otro dibujo de la persona, o sea, del protagonista del capítulo. Qué chulo. ¿Y tú qué materiales utilizas? Yo soy muy tonto. Yo utilizo normalmente, si dibujo así a diario, lo que es común. Voy a traer el libro para enseñarte. Vale. Creía que decías el mío. Este es el tuyo, vale. Sí, no, tiene bastante más sentido que sea el tuyo el que me... No, hombre, no. Pero es para enseñarte cómo eso, porque me parece, vamos, lo mejor del libro. Esto lo he hecho con Pentel. Por ejemplo, yo esto utilizo mucho, la parte está más... O sea, de hecho yo utilizo el Pentel y esto... Bueno, Pentel o digital lo habrá hecho, pero sí, son muy bonitos. ¿Cuándo se ha publicado?
Yo creo que, vamos, el podcast llevaba 100 episodios, entonces me imagino que 2019 Qué bueno. o 2000. Son muy bonitos 2019. los retratos. Muy La bien. verdad es que sí. Son muy chulos. Coge tu libro. Y... Y cambiémonos los libros. Sí. Este, por Entonces, ejemplo, está hecho todo con iPad. O sea, quiero decir, yo trabajo en digital ya desde hace mucho para lo que son encargos más grandes. Y este, por ejemplo, mira, aquí tienes... Esto es... la letra es a mano alzada. Sí. Este fue el primer esquema que yo hice. Yo llegué a un momento en el que dije, claro, si tú ves la cebolla asesina, que estará por aquí... A ver, te voy a enseñar la cebolla ¿cómo asesina. trasladamos esto para que los oyentes... Bueno, ocurrió, ahora lo explico. Ahora porque para los espectadores lo puedo Sí, enseñar, pero, sí. pero el tema son los oyentes. Bueno, ocurrió un día que yo quería hacer los dibujos cada vez más simples. Entonces lo que hice, que me propuse ir eliminando pues todo lo que era más figurativo, ¿no? Todo. Y llegué a un día que estaba en el baño, de hecho estaba en el retrete. Todo lo que era más figurativo, perdona, Lo más restarle figurativo, detalle, ¿no? Restarle detalle, exacto. Simplificar tus dibujos. Simplificarlos, o sea que ya eran suficientemente simples, pero incluso quitar figuritas, quitar todo lo que supusiera estar, a ver hasta dónde podía llegar para contar cosas. Y un día que estaba cagando, cogí mi móvil y con un programa que se llama Brushes, que es una aplicación trapera del iPhone, hice una línea horizontal y puse birth, nacimiento, y en el otro extremo puse muerte. En un extremo de la línea ponía nacimiento, en otro muerte, y entre medias hice otra línea que ponía trabajo, que unía el nacimiento y la muerte. Eso es, o sea... Nacimiento, trabajo, muerte. Y de repente, de la misma que lo había hecho con el móvil, lo que hice fue publicarlo en Instagram. Y ocurrió algo que fue muy mágico, es que se compartió mucho, se tuvo como mucho... ¿Fue tu primer post viral? Sí, más o menos. Ah. Bueno, a su tamaño también, ¿no? En aquella Sí. época. Pero ocurrió algo muy mágico, como más que fuera viral o no, yo me di cuenta de que, por un lado, lo que es más simple tiene muchísima más empatía, capacidad empática. Quiero decir que, por ejemplo, yo siempre digo, en los talleres también lo digo, ¿no? Si tú vas por la carretera, que el hecho de que las señales de tráfico sean muy simples es para que tú las puedas leer cuando vas a mucha velocidad. O sea, tienen una capacidad de conexión brutal, que no la tiene un cuadro de Velázquez, Sí. por ejemplo, ¿no? Si te pusieran un cuadro de Velázquez como una señal, tú no la verías. Tú no verías... Caminorar bastante Sí. y frenar, ¿no? Frenar, exacto. O sea, algo que dijera, para. Sí, claro. Pero lo más simple, o por ejemplo, cuando jugábamos con los Playmobil de pequeñitos, que tú jugabas con un muñeco que realmente tenía una boquita que sonreía y 2 puntos. Y aquel personaje, aquel muñeco eras tú. O sea, como tuviera el pelo negro, en tu caso o en el mío, te identificabas con él y ese era el protagonista. Y tú eras capaz y empatizabas con ese personaje, con ese... Y entonces yo me di cuenta de que lo simple, lo sencillo, cuanto más sencillo, más capacidad empática. Esta cosa de que cuando tú, por ejemplo, haces un dibujo o haces cualquier cosa, realmente hay un proceso muy bonito en el que tú lo pones ahí y por la propia polisemia que tiene o por el propio... Si lo dejas más abierto, la persona es capaz de cerrarlo y de hacer lo suyo, ¿no? Aquí es un poco parecido. Tú puedes estar hablando con 2 líneas del nacimiento, trabajo y muerte y la gente puede imaginar su vida a través de ese esquema tan simple. Y puede empatizar, puede sentirse aludido. ¿Por qué? Porque ahí, por un lado, está la experiencia de decir, joder, qué movida, estamos todo el día currando para morirte, ¿no? En el fondo no es más que la traslación de un poco nihilista. De esa idea, ¿no? Pero a partir de ahí surgieron cosas de la vida y la muerte. O sea, a mí me interesa mucho, por ejemplo, esta idea de que utilizamos, de que las infografías, voy a explicar un poco rápido lo que es, Sí. como lo que son. Las infografías, por ejemplo, una infografía es el plano del metro. ¿Por qué? Porque el plano del metro es un plano que, para que nosotros entendamos dónde están las estaciones, pero ni son rectas, ni el camino es recto exactamente así, ni las estaciones están exactamente donde las poner ahí, porque si no estaríamos hablando de el metro en realidad lo que hace es una especie de gusano que da dando muchas curvas, es imposible, ¿no? Pero nos lo ponen en un plano para que lo entendamos. ¿Por qué? Porque el metro no lo vemos a simple vista, porque nosotros vamos por la ciudad y no visualizamos el metro, está por debajo de la tierra. Entonces, a mí me interesan mucho estas imágenes que son infografías para explicar cosas que no son visibles al ojo humano. Quiero decir,
Como por ejemplo, cuando trasladamos, vamos corriendo con nuestra aplicación del móvil de correr y al final te hace un gráfico de por dónde has ido, ¿no? Y te lo hace en el mapita. Eso es una visualización también, que tú no la puedes ver a simple vista porque tienes que ser un pájaro para ver ese mapa, ¿no? Y a mí eso me empezó a interesar, pero más que para trasladar información, que es para lo que lo solemos usar, para opinar, para decir cosas, para contar cosas o para inventarme algo. Y es maravilloso porque como hemos llegado a un punto, quizá hace 10 años o 20 años no podía haberlo hecho porque vivimos siempre en una especie de magma en el que cuando culturalmente asimilamos cosas, pues vamos utilizándolas, etcétera, y vamos evolucionando como sociedad, pero si lo hago hace 10 años no se habría entendido nada, pero hoy en día todo el mundo tiene una app con estadísticas de datos en el móvil y todo el mundo es capaz de leer un gráfico, un esquema, ¿no? Entonces me pareció como muy guay. Y de hecho en el libro hay un momento al principio, que es esta página que es muy bonita, que les suelo preguntar a los alumnos también qué diferencia hay entre una pintura neolítica de una cueva en Lleida del año 5000 a.C. y el plano de metro de Barcelona actual. Muy pocos grupos me lo sacan, pero es que en esta pintura neolítica hay una cierva, que es muy bonito, que se ve que está embarazada porque le han dibujado un hueco dentro de ella misma y dentro del hueco hay 2 puntitos. Entonces yo les digo, claro, esta es la primera infografía que se conoce hoy en día. Y es muy bonito. ¿Por qué? Porque nosotros podemos saber que la cierva está embarazada porque puede estar gorda, pero que tenga 2 hijos dentro y que sean 2 puntitos. Y que sean 2 puntitos así, solo lo podemos saber porque nos lo está diciendo esta infografía. Entonces, un poco la base, digamos, del taller y donde yo arranco es de pensar el dibujo como un lenguaje. De esa idea de cuando de pequeños decíamos, oye, ¿me puedes indicar dónde está tal sitio? Y te hacían un mapita en una servilleta del bar, ¿no? Que hoy ya no lo usamos porque tenemos el Google Maps o el Maps, ¿no? Pero a partir de ese punto todo el mundo se pone a dibujar. Tú alucinarías. O sea, realmente hay un punto de vergüenza de la gente que, como le han dicho que dibuja mal o ha dejado de dibujar con los 10 años y está completamente oxidada, porque le da mucha vergüenza. Frustración hay una frustración. Hablábamos. Yo te digo a ti, escribe la palabra perro y la vas a escribir sin ningún problema. Ahora te digo, dibuja un perro y la gente se caga. Se muere. No, yo no sé dibujar. No pasa nada. O sea, hay que perder la vergüenza, hay que dibujar un perro mal hecho. Los perros mal hechos son muy divertidos. Son una pasada. Y de ahí, pues bueno, pues siempre arrancamos. Hay una serie entera que tengo relacionada con la vida y la muerte. O esta cosa, por ejemplo, bueno, hay un tobogán, por ejemplo, para describirlo también, ¿no? Donde hay una escalera y luego está donde el deslizaculos, que digo yo, ¿no? Sí. Entonces, al morir. Sí. Un poquito más de nihilismo. Al principio pone nacer abajo de la escalera y cuando llegas al final del deslizaculos pone morir. Es como realmente esta historia de, bueno, que hasta los 40, 50 todo bien y luego va todo para abajo. 45. Bueno, es importante el mensaje que voy a dar porque tengo un libro que habla de la curva de la felicidad, que lo he mencionado en numerosas ocasiones, que dice que la edad más feliz del ser humano es de los 50 a los 70. Ahí estoy yo. Pues esa es la edad más feliz del ser humano según este libro que está basado en estudios que ha llevado a cabo un periodista que es quien lo ha escrito. Tiene sentido, ¿no? Porque igual si lo has hecho más o menos bien, tienes pasta para gastarte. Eso es. Es como que si tienes hijos, sobre todo en las generaciones anteriores, ¿no? Porque cada vez se tienen hijos más tarde. Pero en las generaciones anteriores, a esa edad, tu hijo ya estaría encaminado. Sí, ¿no? Mi hijo se acaba de independizar esta semana. Se ha ido a vivir con la novia. Pues, ¿cuántos años tienes tú? Yo 51. 51. Pero yo lo tuve pronto. Muy bien. Yo los tuve pronto. Sí. El mayor, sí. Y ya se está independizando. Pues eso. Sí, pues bueno, ahora... pero también es un rara avis porque este tiene 22 años. O sea, no sé. Es pronto. Y tiene un curro que está bien. Bueno, pero pues precisamente ahora es como que disfrutas también, ¿no? Sí. Pues lo he criado bien, sí, es un chico también, de provecho, claro. Me siento orgulloso y además no tengo ya la responsabilidad. Sí, totalmente. No, entonces tiene sentido. Totalmente, tiene mucho sentido. Pero sobre todo, se la ha ganado él también. No, hombre, por supuesto, claro. Estaba ahí... Pero durante un tiempo fuisteis los ruedines. Sí, los ruedines. Ahora ya anda él solo. Ahora va con la bici, sí.
Y me decías entonces que el libro este libro lo habías hecho todo con iPad. Sí, esto lo trabajo todo con iPad porque es mucho más fácil también a la hora de hacer luego ajustes, ¿no? Piensa que, bueno, que de repente pues quieres mejorar el trazo de algo, pues enseguida es muy fácil trabajar con capas, es como trabajar con Photoshop. Yo trabajo con Procreate, con una aplicación que se llama Procreate Mm. y que es muy sencillo utilizarlo. Sí, es muy intuitivo, está súper bien. Y bueno, pues Lo que sí. es dificilísimo utilizar es la pizarra esta que utiliza los que hacen grafismos para televisión, como mi No sé. amigo Ernesto Matilla, que tiene la pizarrita esta y el ordenador, y vas con la manita poniendo las cosas que dibujas en la pantalla. Y ahí sí que no hay ningún tipo de conexión. Es decir, lo que tú estás... Yo no puedo, yo eso no puedo hacer. Claro, eso es Yo eso no lo puedo hacer. terrible. O sea, tú Eso yo no sé tienes cómo se puede hacer. una tablet que estás mirando la pantalla y estás dibujando sin mirar lo que Claro, dibujas. No, eso es. hay gente que lo hace, pero yo nunca me acostumbré. De hecho, tuve una tablet de estas Wacom y no la usé, la tuve que vender de nuevo porque no veía lo que dibujaba. Y cuando salió el iPad ya, pues me pareció una maravilla y ya seguí con él. Sí, sí. No lo sé, a lo mejor ahora me está... O sea, no sé si dibujan ahí. A lo mejor ahí hacen Sí, ajustes y el dibujo... no. ¿Dibujan con eso? Sí, Madre del amor hermoso. dibujan mientras miran una pantalla. O sea, están mirando a una pantalla y están dibujando en la mesa. Pues eso, Y claro. O sea, eso es para mí es un poco difícil también. Sí. porque además, hombre, no sé en la última generación si eso ha cambiado, pero donde estás dibujando no ves nada. ¿Qué va? No deja el No boli hay, digital o sí, como no, se llame, no. no deja un... Ahora ya yo No deja creo un que dibujo, no deja sí. un Ahora han cambiado sendero bastante. de Ahora tinta. sí, sí. Ni digital ni No deja nada. tradicional. No deja nada, efectivamente. Sí, sí, es así. Y pintar así a mí me parece, vamos, o sea, magia. Creo que tienes que aprender a dibujar, aunque seas un dibujante, Sí, 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 total. tienes que aprender desde cero para dibujar Pero de esa bueno, manera. también pasa de otra forma con el iPad, ¿eh? Porque el tacto no es el mismo, estás dibujando encima de un cristal, eso es muy... O sea, de hecho yo tengo una especie de surface, me sale, Superficie. de superficie que imita un poco al papel encima del iPad, que es transparente, y te hace un poco de resistencia Ah, al boli, porque si no, la sensación es de que te resbalas encima de un sí. cristal, es un poco incómodo. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que coges un lápiz o lo que sea y el propio papel ejerce una resistencia sobre el lápiz que hace que dibujes con un ritmo determinado. Aquello resbala ¡vum!, como si fuera una pista de hielo. Y es muy Sí. frío en ese sentido también, ¿no? Valga la redundancia. O sea, estás trabajando en una cosa que se te resbala el lápiz enseguida. Pero si coloreas es muy cómodo, le pegas ahí un Eso toque sí, a los claro. ojos y te pinta el ojo. O sea, Totalmente. Es muy cómodo, sí. ¿qué ibas a decir? Perdona. No, no, nada, que... No, te iba a contar que, por ejemplo, hay algo que sí que en el libro... Mira, que hay muchos más de nacer y morir, por ejemplo. Bueno, que no se ven. Primer día en el trabajo y hay un extraterrestre sentado en una mesa y el resto son personas. Em, Es no, como que... que es como te sientes cuando empiezas en Sí, cualquier... exacto. Que eres un marciano, marciano absoluto. Bueno, Un zote, más bien. la idea es que el taller, tanto el taller como el libro, está montado como un gimnasio, Ujú. pero para el cerebro. Y ahí también me ocurrió que en uno de los talleres yo conocí a una neurocientífica, a Marta Turégano, que es una chica que estaba haciendo el predoctoral aquí en Madrid, en la Autónoma de Madrid. Es una neurocientífica clínica que literalmente es como la doctora Frankenstein, o sea, que agarraba cerebros humanos y los rebanaba para investigar sobre la sinapsis, sobre las conexiones neuronales. Y entonces me pasó que yo con mi taller siempre lo he planteado en forma de retos, en forma de gimnasio para hacer retos, porque una de las cosas que digo es que la creatividad es muy difícil de definir, porque lo que es para unos, para otros será otra cosa, pero sí que es muy fácil de practicar. Entonces, practicándola es como puedes llegar a hacer cosas. Entonces, yo lo que planteo son un montón de retos en el libro, tanto en el libro como en los talleres. ¿Qué ocurrió? Que cuando yo estaba explicando en la introducción del taller cosas que a mí me pasaban desde mi perspectiva y desde mi experiencia, porque al final el taller nació de mi propia experiencia, de un día levantarme y decir, hostia, lo que yo hago se podría explicar.
se lo podría explicar a la gente para que, pero no la parte de dibujar, que hay muchos libros que te enseñan a dibujar, Sí. sino la parte creativa, la parte de cómo llego yo a las ideas, estoy todo el día haciendo viñetas, cómo lo puedo contar, ¿no? Entonces yo lo iba contando y ella me iba parando y me iba explicando, sí, porque eso que dices, nosotros lo estudiamos así, así, y tiene que ver con tal cosa. Y me iba parando todo el rato, o sea, me iba apuntando cosas en el taller, porque a mí me encanta, ¿no? Que la gente participe también y cuando acabó el taller le dije a Marta, oye Marta, ¿y si montáramos un taller de neurociencia y dibujo? Claro, ella lo que hacía era un poco es como ir a correr y tener al fisio al lado, que te dice por qué si corres de una determinada forma o lo haces mal, se te carga más un músculo que otro. Y ella me contaba cosas alucinantes. Por ejemplo, que está en el libro también. O sea, ella me ha ayudado, ha estado de asesora detrás del libro conmigo. Dice una cosa. Hay un experimento que hicieron con los taxistas de Londres y es que descubrieron que tenían el hipocampo, que es el área donde guardamos la memoria espacial, mucho más grande que el resto de los mortales, porque habían memorizado todas las calles de Londres. Y claro, de repente hay algo que, bueno, que está ya investigado, que no es nada nuevo, y es que el cerebro es neuroplástico. Quiere decir que tú puedes modificar el cerebro y lo puedes entrenar. Por eso la conexión con esta idea del gimnasio creativo también, de poner retos, de hacer una especie de sudokus dibujados que tú tienes que resolver para que aquello se ponga en marcha y realmente pues funcione. Y de hecho funciona. A mí me hace mucha gracia porque hay un par de actividades que hacemos aquí en el taller donde la gente acaba con el cerebro un poco chamuscado. O sea, les meto 1 hora entera de dibujar cada 4 minutos un dibujo. 1 hora entera haciendo esto, sí. Se les pasa pitando, pero después de esa hora hacemos una pausa porque están con el cerebro caliente. Pero es alucinante porque de las primeras ideas que salen a las últimas cuando están completamente metidos en ello, es alucinante. Luego nos ponemos a compartir y las ideas que salen, yo siempre les digo, esto es como tener una agencia creativa con 20 personas trabajando sobre las mismas ideas. Fijaros lo que sale y alucinas, o sea, es impresionante. Ahora que dices eso que ves cómo dibujaban al empezar el ejercicio y cómo lo hacen al final y que es muy llamativo, me estaba acordando ahora de un tema del que hablé con Rodrigo Cortés en nuestra primera conversación, que es, no sé a colación de qué vino, de qué salió, pero es cuando haces un dibujo y dices, esto que he hecho es una maravilla. Este dibujo está para ponerle un marco y colgarlo en la entrada de casa. Te vas a dar una vuelta, te vas a hacer la compra, vuelves a casa, ves el dibujo y dices, ¡qué mierda! ¿Qué cojones es esta mierda? Pero eso tiene que ver con la plasticidad del cerebro, ¿lo sabías? No. Mira, esto tiene que ver, esto lo explico aquí también en el libro. La doctora Orégano. No, esto viene de otra cosa que yo hice y luego ya sí que lo subrayo. Lo otro sí, lo del taxista yo no lo sabía, esto es de Orégano. Esto es porque normalmente nosotros tenemos, o sea, yo lo que planteo aquí es que tenemos como 4 pasos a la hora de crear, que uno es el procrastinar. Sí. Procrastinar activamente quiere decir llenar el depósito creativo, quiere decir o lees, o ves una serie, o sales con amigos y charlas, o vas a una obra de teatro, lo que tú quieras. Pero estás metiendo información, estás rellenando tu depósito creativo, con el que luego vas a poder trabajar los elementos con los que trabajas. Eso va a la memoria. De la memoria lo que hacemos es agarrar esos conceptos, digamos que la parte de pensar, ¿no? De pensar en lo que voy a hacer y de hacer el planteamiento y de ordenar, etcétera. De ahí pasamos a formalizar, en mi caso ilustrar y luego compartir. Hay como esos 4 pasos, que sería procrastinar, pensar, ilustrar y compartir. En lugar de ilustrar puede ser hacer lo que quieras, cualquier actividad. Puede ser hacer un podcast, hacer un programa de radio y de forma creativa. Ejercicio. Lo que ocurre es que cada vez que pasamos por la casilla de salida, esto es un ciclo, cada vez que pasamos por la casilla de salida, que es el procrastinar, ¿vale? Nuestro cerebro va cambiando. Quiero decir, o procrastinar o el llenar tu depósito creativo, porque a veces hablo de procrastinar y la gente se ríe y dice, ¿qué? Estar en el sofá tumbado. Bueno, también, pero no es un tipo, yo le llamo un tipo de procrastinación activa, de algo que parece que no sirve para nada, pero realmente te estás llenando, estás relajadito o leyendo o lo que sea. Cada vez que pasamos por ese punto de procrastinar, nuestro cerebro cambia, se modifica. ¿Por qué? Porque aprendemos cosas nuevas y las incorporamos, y nuestra visión hacia las cosas, nuestra mirada cambia también. Entonces yo digo siempre, si yo
paso por procrastinar, pensar y dibujar y me voy a dormir y dejo mi dibujo ahí y al día siguiente vuelvo y me parece una mierda lo que he hecho, es porque mi mirada ha cambiado. Esto es el motor, digamos, de los artistas insatisfechos, de la insatisfacción del artista. Yo recuerdo hace poco, no, hace un tiempo ya, cuando Javier Mariscal terminó la película porque ahora van a estrenar otra, de Chico y Rita. Recuerdo que, bueno, él estuvo un año trabajando en ella, no sé qué, no sé cuál, y cuando la terminó, de repente un día le preguntó, ¿estás contento con la película? Y dice, no, la cambiaría entera, me parece una mierda, no sé qué, no una mierda, pero es que no me gusta, es que ya cambiaría cosas, ¿no? Y esto va de esto, de que realmente tú vas cambiando. Cuando yo hago cualquier libro que puede durar hasta un año o 9 meses, un libro, desde las primeras ilustraciones que haces hasta las últimas, como vuelvas a mirar las primeras, las cambiarías. Porque tu cabeza ya no es la misma. Es un proceso completamente natural. Y a ti con el podcast te habrá pasado. Si tú te vas a los primeros capítulos de tu podcast, seguramente dirías, hostia, esto ya lo hubiera llevado de otra forma. Ahora, ¿por qué? Porque ahora tú has cambiado completamente todo. O sea, tu cabeza es otra, tu forma de hacer es otra. Bueno, no lo sé. Supongo que será parecido. Sí, 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 desde luego. De hecho, yo procuro no escuchar nada Nadie lo después. hacemos. Más que nada también para no condicionar las grabaciones futuras y que no diga, no puedo decir esto y entonces estén más encorsetado de lo normal que estoy. Sí, también te puede desatado. atrapar, claro. Alguien decía que, llevándolo a la literatura, que el oficio del escritor es reescribir. Es decir, como que lo que escribes brota y muy, muy fácil y muy bien, pero luego el trabajo de verdad empieza al volver a leer todo eso y de verdad dejarlo ya como lo quieres. Porque, bueno, pues te pasará lo mismo que a mí con el dibujo. Es exactamente lo mismo. Espera, quiero enseñarte dónde está esto. Tú lo haces todo seguido. Es decir, quiero decir, tú terminas el libro y luego te pones a repasar todo lo hecho. ¿O con cada dibujo haces eso? Yo normalmente, si quieres que te diga la verdad, excepto porque hay que pasar por correctores del libro y toda esta historia, te desentiendes. Es que si no, ni lo miraría. Pero aquí está un poco lo que te he contado, ¿no? Como además hay un ilustrador que es Christoph Niemann, que es muy conocido. De hecho, hay una serie en Netflix que se llama Abstract y el primer capítulo está dedicado a él. Yo lo recomiendo mucho. Que él habla de que él vivió en Nueva York durante bastante tiempo y le ocurrió que tenía mucho trabajo, mucho éxito, etcétera, pero de repente notaba que no podía tener tiempo para rellenar ese depósito creativo, para pasar por aquí, por el punto de procrastinar, ¿no? Y entonces decidió irse a Berlín para llevar un ritmo un poco menos frenético. ¿Por qué? Porque en el fondo ese primer paso de procrastinar, de llenar tu depósito, es de llenado y el resto son procesos de vaciado. El pensar, el dibujar o el elaborar una estrategia o el cocinar o lo que quieras o finalizar o hacer un proyecto es de vaciado y el compartir también es de vaciado, es un trabajo de vaciado también. Y yo siempre digo, ¿no? Si tú pasas, por ejemplo, procrastinar, pensar, dibujar, esto es lo que te decía, y te vas a dormir y vuelves a pasar por aquí, ya te parecerá otra cosa el dibujo que has hecho el día anterior. Pero si, por ejemplo, cuando te han dicho alguna vez, a mí me lo han dicho alguna vez, que haces un dibujo y ahora uno que te dice, joder, eso se me había ocurrido a mí también. Estos son los que van a procrastinar, piensan y nunca rematan. ¿No? Están aquí todo el día como pensar, procrastinar, pensar. Hay gente que lo hace y que es una pena, que son muy talentosos, pero no terminan de dibujar o de escribir y compartir, que es otra parte que yo también incido porque en el fondo todo lo que hacemos es en el plano de la comunicación. Al menos desde mi punto o del tuyo, ¿no? Por ejemplo, quizá el arte no lo necesite tanto o el arte de hoy sí lo necesite. Eso ya es algo que está por, bueno, que cada uno... Pero tiene... me he perdido con esto último que me has explicado. Bueno, que hay gente que... La gente que dice, eso lo había dibujado yo. O esa idea la había tenido yo, ¿no? Ah, pero no como que se la roba, sino no. que te la ve y coincide. Que la ve, y dice, pero que nunca la ha rematado. Justo eso se me ocurrió a mí. Eso es, pero que quiero decir que hay mucha gente que es muy talentosa y que no termina nunca de rematar. Eso también lo he visto, ¿no? Y que al final... bueno, si quieres que tu trabajo se vea y que se difunda, pues tienes que pasar por todo el proceso. Por todo el proceso, eso es así, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que esto te ayuda un poco a
bueno, pues a ponerte manos a la obra, ¿no? Sí, a ponerte manos a la obra y sobre todo a entender tu trabajo, que yo creo que es muy importante. Mira, acabo de encontrar en el libro la carta que me dedicó don Andrés en el año 86, que esto es muy bonito. A ver. Pero bueno, es muy vergonzante, ¿no? Léela para ti, no la leas. Permíteme que no le hagas esto a la audiencia. Permíteme que la lea. No, por favor. Al buen amigo Javier de Faustino Chandal Padre. Es que está escrito, o sea, es que ese es el se ve personaje. gastadito, está escaneado. Sí. Y de otros muchos dibujos, autor ya importante y grande. Que el ingenio se te guarde y que tu mano siga ágil para alegrar a los niños con tus claros personajes. Inventa, dibuja, pinta, que así empezaron los Goya, el Greco y Velázquez, Zurbarán y Miguel Ángel, y tantos más inmortales de una lista con la memoria grabados como famosos sin par. Según el proverbio chino de que a mil precede un paso, has comenzado el camino con afición y buen tino. Estoy enamorado de este hombre, tu profesor de educación física, don Andrés Burillo Gracia. O sea, quienes hayan sido alumnos de esta persona tienen una suerte. Es una maravilla, la verdad que sí. Y sobre todo lo que te decía, o sea, tú en esa pequeña poesía hay una fuerza, una motivación, un rollo de decir, venga, ¿no? Vamos, sí, que tú puedes. No, y sobre todo yo lo que pienso es la ilusión y la vocación que tienes que tener para decir, me voy a poner ahora a prepararle de los alumnos que tendría, además. Imagínate. Le voy a hacer un poema para animarlo a Javier. Joder, me parece una pasada. Me parece una pasada. Cuando tú has hecho... ¿Cuántos talleres has hecho? No lo sé, muchísimo. Yo empecé justo un poquito antes del COVID. Incluso en el COVID hice algunos. He hecho... Mira, hoy por ejemplo he quedado a cenar aquí en Madrid con 4 exalumnas con las que ahora han pasado a ser amigas. Y que, no sé, habré hecho 20, 30, 40 talleres, no sé. ¿Y tienes el recuerdo de algún caso que te haya marcado más o que se te haya quedado grabado? Sí, muchos. Muchos. Bueno, ha habido gente dentro de los talleres, por ejemplo, lo que te digo, estas 4 amigas que son las 4 súper brillantes, cada una en su ámbito, que de hecho todas han dibujado o dibujan. Una es profesora, mira, hablando de profesores de aquí, de un instituto, Clara. La otra es arquitecta y DJ, la otra trabaja en redes sociales y la otra es copy, de agencia copy creativa. Y todas son súper brillantes, pero luego, por ejemplo, pues Ruango, por ejemplo, es un dibujante que vino a uno de los 21 distritos, a uno de los talleres, y que ahora colabora en El Estafador. Otro que es Hablando en Meme, que es una cuenta también de Instagram, que también está en El Estafador. Hay mucha gente que ha pasado por los talleres y ha acabado en El Estafador también. Porque, bueno, igual porque ya dibujaban, pero se han disparado ahí. No, hay muchos, sí. Pero hablo más de historia, de la historia de alguna persona. Bueno, pues un poco historia, como en la línea. Como lo de Camila, por ejemplo. Sí. O a lo mejor me has dicho que has tenido incluso alumnos de 80 años. Sí, o Marta Turrégano. O, por ejemplo, un chico que vino con su madre porque es Asperger y tiene unas ideas increíbles, pero dibuja increíble y ese niño tenía, no sé, 11 años o así. Y que es una bestia, o sea, que es que te mueres de la risa. El otro día estuve en una presentación con otro autor en la FNAC y vino y nos hizo un dibujo, bueno, me hizo un dibujo que aluciné donde me decía, no, es que solo dibujo pin-ups ahora. Y me hizo un dibujito de una pin-up y como nivel hizo un gráfico como de los míos del nivel de la testosterona o algo así, ¿no? De adolescente y luego de viejo verde, me ponía, ¿no? No sé, te peta la cabeza, de repente encuentras gente, ¿no? Por el camino que realmente alucinas mucho. ¿Cómo se llama este chico? ¿Tiene trabajo? No, si tiene 12 accesible? años. No, vamos a mantener su privacidad. Vale. No, él es un niño aún. Es un niño, pero de repente ves un talento ahí, una capacidad, ¿no? Que alucinas. No sé, hay mucha gente. Es que realmente en cada taller, no sé, igual de 20 puedes encontrar un 4 o 5 que son muy brillantes. Actrices y actores también han pasado mucho. Casi todos son mujeres las que vienen a mi taller. De hecho, yo creo que también hay un punto ahí muy de valentía, ¿no? Porque venía un taller de creatividad y dibujo
con el dibujo muy desgastado, o sea, muy oxidado, también tiene una parte como muy, muy valiente. Y pienso que también las mujeres suelen ser más independientes y más valientes y se preocupan más también por el hecho de reciclarse, se cuestionan más que nosotros. Y hablo en general, evidentemente hay también hombres que se cuestionan, pero creo que esto es muy común. Lo de los talleres, siempre han venido más mujeres y bueno, no sé, sí, me ha venido gente muy brillante, no sé qué más. ¿Quién más? Así de las que me acuerde, pues un poco esta gente. Marta, por ejemplo, Marta Turegano, la neurocientífica, que ahora ella es doctora. Ella, por ejemplo, tiene una cuenta en Instagram de dibujos también. No sé, hay gente que ha empezado a hacer cosas una vez que ha pasado por el taller. A mí ella, por ejemplo, me decía, es que salí de allí. Mucha gente me lo dice, no, claro, sales de allí con la cabeza como llena de ideas. Llena de cosas y con unas ganas de dibujar. Entonces ahí ya es aprovechar ese tirón. A veces les mata el tiempo, ¿no? Muchas veces, bueno, puede pasar eso. Pero luego también hay gente de todo tipo. O sea, hay gente que dibuja, pero son los menos, ¿eh? Dibujantes o diseñadores no vienen tanto a lo que son talleres abiertos. Pues, como te decía, me encanta. Pero bueno, en el libro tienes retos, pero yo sí te animo. Si un día hacemos algún taller por aquí, o si te quieres venir a Barcelona, que allí también es fácil de hacer. Ahora el siguiente lo voy a hacer precisamente en Vigo. El siguiente, bueno, pues tengo un taller por ahí. En Galicia hay mucho talento de tema dibujo. Sí. Están Kiko da Silva, Miguel Anxo Prado. Sí, claro. Shaquín. Hay gente muy, muy buena que lleva muchísimo tiempo haciendo humor gráfico, Pinto y Chinto. Sí, yo te invito a que visites a Sandra Lodi, que ahora es una tía muy joven, que está en el estafado, es increíble. Y luego tenemos ahí también a Laura Toba, que es otra ilustradora, que también está, no recuerdo, no está en Santiago, está en otro lado, no sé si en Ourense. Pero sí, no, hay mucho talento, hay mucho talento. Bueno, en realidad somos gente con mucho talento. Otra cosa es el tiempo y las capacidades, las posibilidades que tengas, ¿no? Pero bueno. Dibujo, luego pienso. Yo lo voy a leer de arriba abajo con unos folios al lado, con los materiales que me he comprado, que son un rotulador que pinta aguado. No sé si es un rotulador de acuarela. ¿Puede ser esto así? Puede ser, sí. Para sombras y estas cositas. Y yo creo que lo otro no sé si es un Rotring o... Sí, un rotulador. En realidad, con un rotulador y un papel ya harías, pero si quieres darle sombras también está muy bien. Yo soy el típico que dice, me voy a echar un partido de fútbol, me compro las botas que lleva Messi. Ya te veo. Me voy a dibujar y me compro un bloc que flipas. Me compro el rotulador este de acuarela. Me compro un Rotring buenísimo y ahí están, cogiendo polvo desde hace un año y medio. No, ahora vas a tener que, Alex, ahora hay que empezar a darle. Claro, me tienes que mandar deberes. Ahora ya tienes que empezar. Tienes que mandar deberes. Alex, para dentro de una semana me vas a mandar. Sí, el libro está lleno de retos. Yo lo que te diría es, este libro, para mí, creo que se lee saltándote los retos. O sea, lo lees primero saltándote los retos, como un libro normal, y luego te metes a hacer los retos. Los retos están señalizados porque las páginas son amarillitas. ¿Ves? Este es un reto. Y al final de cada capítulo... Sí, te puedes hacer los retos. Vale. Sí. ¿Ves? Por ejemplo, aquí te iría muy bien una gozada este libro. Tu rotulador acuarelable, pues son manchas de acuarelas. A lo mejor me lo compré esperando este momento. Es que yo creo que estaba predestinado todo, es lo que yo te digo. Es así. ¿Te imaginas que ahora te vas... Y te pones a dibujar, ¿no? Me vuelvo un dibujante conocidísimo y espectacular. Dejas esto de los podcasts y de repente te dedicas a eso. Eso nunca. Lo tendré que compaginar. ¿Tú cocinas tortillas o no? No, eso es una gran asignatura pendiente. Una de muchas. En líneas generales, con todo lo manual, menos con el dibujo, soy un desastre. Hoy con el dibujo no soy bueno, pero... No, hombre, pero dibujabas. Me defiendo. Dibujabas y hay que seguir. Yo te invito a una tortilla de patatas en Barcelona cuando vengas. Pues me encantará. Pero hay un tema pendiente, o sea, hay un tema que tenemos que tratar tú y yo antes de que me hagas esa tortilla. Habrá con cebolla y sin cebolla, solo te digo eso. Mitad y mitad como las pizzas. Sí, una piña no vamos a poner. Vale. Bueno. Para no deshonrar a la tortilla. Alguien le echará piña, claro. Es lo que te decía, que admite todo. Sí, admite todo. Es muy generosa. Javi, te agradezco mucho la visita. Este libro lo voy a poner ahora ahí detrás. Para la siguiente persona con la que charle, pues que esté eso ahí presente. Por cierto, vienes tú
a grabar aquí. La persona anterior a ti que estuvo en este estudio grabando es Bruno Cardeñosa, presentador de La Rosa de los Vientos. Y la persona anterior a Bruno Cardeñosa es Casey O, de Violadores del Verbo. Claro. No sé qué ha pasado, que habéis caído 3 zaragozanos uno detrás del otro. Sí. No sé por qué. Habéis caído 3 maños uno detrás del otro. Hombre, porque como tú dices, hay mucho talento y además somos buena gente. Tenemos talento, que quieres, o sea, vas trayendo, yo ya he notado algo, cuando he entrado ya he dicho, aquí hay buen rollo o hay buen ambiente. Sí. Es por eso. Pues lo que te digo, macho, habéis coincidido, pero me pasa mucho, que a lo mejor me coinciden 3 perfiles, en este caso no son perfiles similares, Sí. esta es una coincidencia simplemente con la procedencia, pero otras veces, lo hablo con mi productora mucho, nos coinciden seguidos varios científicos, que me doy cuenta, yo además, como voy sobre la marcha, a matacaballo, de repente digo, pero tenemos esta semana a 3 actores seguidos, a 3 científicos. Claro, vamos a variar. Y van a pensar que, claro, si subes muchos químicos, por ejemplo, que estás haciendo drogas aquí. Claro. Que te va a empezar a pensar mal. Este está como en Breaking Bad y tal. Además, yo tengo un interés muy, como acabo de tener contigo con el dibujo, ¿no? Como yo quiero que me hables porque yo luego me quiero poner manos a la obra. Entonces, tuve a Laura Nouviña, que es un narcotraficante. Sí. Entonces la gente dirá, bueno, pues está pensando emprender. No, pero no lo he hecho, ¿eh? Lo de Laura no fue hace 5 años y todavía no ha pasado. O no puedo hablar de ello. No puedo hablar de ello. Bueno, Javi, gracias, ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias a ti. Hoy ha sido un placer, lo he pasado muy bien. Y nada, y hasta otra. Nos vemos en algún lugar. No. Espero que hayas dibujado. Vale. Sí, Cuando nos vayamos a tomar la tortilla te llevo el dibujo. Exacto. Gracias. Amigas, amigos, si os ha gustado este episodio, aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast. Y no os olvidéis de suscribiros.